Bueno, hola con todos los que están ya puntualitos. Lamentablemente no todos llegan puntuales. Pero aquí estamos como todos los lunes, 8:30 de la noche para pues compartir con ustedes. Quizás ahora esperando que se junte un poco la gente, porque evidentemente el tema de hoy será el Gran Premio de Bélgica que se corrió el fin de semana con carrera sprint. Pero para no repetir, quizás podemos empezar con alguna pregunta. Dijiste que había una pregunta. Empecemos. Sí, nos estaban preguntando acerca del tema de la lluvia, que ya sabemos que es un tema que vamos a conversar porque lo defendimos hace un par de programas, pero creo que esta vez ya fue una exageración, ¿no? Yo no creo tanto, ya voy a ¿No? decirte por qué. Porque la Fórmula 2 se corrió, ya vi la carrera de la Fórmula 2, esa sí fue en lluvia, de verdad. Me llama la atención, la verdad. Bueno, ahorita sí ya conectó un montón de gente, ya están entrando duro los comentarios, así que... Aquí nos dice, bueno, algo que nos han preguntado algunas veces, podemos responder ahorita al inicio. Si ustedes creen que el nuevo reglamento del auto 2026 va a ser más parejo. No sabemos. No, más bien al principio no. Normalmente cuando hay un reglamento nuevo, más bien las diferencias son un poco más ampliadas porque cada uno llega con su novedad y todos partieron de una hoja en blanco y pues hasta que le vayan entendiendo al carro y vayan copiándose los unos a los otros. Más bien la tendencia siempre es que las diferencias son más amplias. Poco a poco se van estrechando a medida que avanza la temporada o los años, pero aquí es el que pega primero, pega dos veces. Aunque a Ferrari, fíjense ustedes que en 2022 no le pasó. Ferrari no pega desde el 2007, una. Sí, en 2008. Empezaron bien el año, pero se fueron quedando y más bien Red Bull les tomó la posta. Pero sí, normalmente al principio hay más diferencias y yo creo que eso va a suceder. Ahora, claro, como el auto es más o menos el mismo, pero más pequeño, dimensiones más pequeñas, parece que se le quita el efecto sí, suelo. Es el mismo porque lo van a quitar el efecto suelo. Entonces ahí sí, bueno, si le quitan el efecto suelo realmente, puede pasar cualquier cosa. Ahí sí ya ni McLaren. Veremos cómo interpretan cada uno de los genios del diseño, sobre todo los equipos más importantes, y dan en el clavo. A ver si dan en el clavo, quién da en el clavo. Esa siempre es la gran incógnita. Claro. ¿Quién hace mejor los deberes en base al nuevo reglamento? Y veamos si es que Newey hace bien los deberes esta vez, porque tengo mucha curiosidad yo de ver en serio qué es lo que va a hacer ahora. Porque muchos dicen lo que siempre decimos, que no se hace un auto ganador de la noche a la mañana, que toma su tiempo, que necesita poner a las personas correctas para que apoyen el desarrollo del auto. Pero yo tengo curiosidad de ver con qué sale Aston Martin el próximo año. Vimos que en este fin de semana estuvieron últimos. O sea... Bueno, sí, pero también fueron últimos porque ellos quisieron ser últimos. Claro, es decir, ellos calibraron el carro de una para calificar pensando en la pista mojada que estaba asegurado que iba a haber el domingo, y por eso pues pusieron un auto más cargado aerodinámicamente, más suave en suspensión, etcétera, para justamente ser más rápidos en lluvia. De todas maneras no les funcionó mucho. Sí, es que es un tema que también tenemos que hablar, porque tal vez algunos que siguen un poco más allá de solo ver la carrera, sino, o incluso los que vieron la carrera escucharon este tema del setup, o vieron en las entrevistas después que Hamilton, que Sainz también y Fernando Alonso decían que fueron con un setup de lluvia que no les funcionó porque retrasaron demasiado la carrera y al final tuvieron 10 vueltas de lluvia, entonces no fue mucha ventaja que tuvieron, más bien perdieron, sacrificaron el largar de los pits y demás por haber hecho los cambios. Bueno, a Hamilton le funcionó, de hecho es el único que le funcionó, a él sí le funcionó porque al principio volaba y pasaba a todo el mundo. Claro, cuando la pista ya secó, ya con los slicks ya no lo pudo pasar, no pudo avanzar más y no lo pudo pasar a Albon, a quien lo tuvo ahí adelante. Albon excelente, se defendió, no cometió errores y Hamilton no lo pudo pasar. Y claro, es un punto interesante el que tú dices porque esto de la puesta a punto juega un papel importantísimo. Y ahora, primero que ya no es como antes, que hablando de la carrera sprint para la calificación y el domingo, desde la quali de la carrera sprint no podían tocar el auto. Así calificaba, así corría sprint, así calificaba la siguiente para el domingo y así corrían el domingo. Ahora les autorizan a que terminada la carrera sprint, sí pueden tocar los autos y modificarlos para la quali y la carrera del domingo. Entonces ahí es que Fernando Alonso y Lance Stroll se apostaron a una pista mojada, y lo cual, como tú bien dices, no duró mucho. Ahora, que se esperó mucho, es un tema siempre polémico. Yo les doy la razón hasta cierto punto a los comisarios y al director de la carrera por una razón. En otro circuito sin duda alguna que hubieran demorado mucho y estaba muy demorado. Pero en Spa-Francorchamps, con esa curva de Eau Rouge, el radillón arriba, con ese spray de agua que no ven nada, y se pierde uno el control adelante y tú no lo ves, podrían tener una desgracia como la que fue la de Juan Manuel Correa con Antonio Vieira. Es verdad, sí, también. Y hace 2 años, en el 2023, falleció un muchacho, el campeón español de la Fórmula 4, que no recuerdo su nombre, falleció ahí mismo en condiciones de lluvias por la misma razón. Entonces,
Yo creo que el director de carrera hizo muy bien de esperar que secara un poco más para garantizar la seguridad de los pilotos, porque en esa curva en mojado... pucha. Únicamente por caso que sea Spa, como dices, porque si no... Sí, en otra pista estaba demasiado ya, demasiado, evidentemente. En otra pista sí estamos de acuerdo que hubiese sido demasiada espera, porque arrancaron ya con nada de agua prácticamente, un poquito. Sí. Pero en esta pista había que esperar. ¿Por qué no lo hicieron en la Fórmula 2? No entiendo. Y eso que hubieron casi accidentes graves, ¿no? Se tiraron trompos ahí arriba en Navarro y... ¡Uf! Susto. Uno que ya tiene esa imagen del accidente de Juan Manuel Correa y le ves que cuando uno se tira un trompo ahí arriba y vienen los demás a 300 y uff, es un día de mala suerte. escalofriante. Es escalofriante. Entonces, quizás por eso mismo, con lo que pasó en la Fórmula 2, el director de carrera dijo, no, en la Fórmula 1 ya no lo vamos a hacer. Claro, puede ser. Entonces, puede ser. Hay que entender eso, ¿no? Pero volviendo al tema del setup y justo respondiendo, porque la semana pasada nos preguntaron justamente esto del parque cerrado, que no pueden tocar los autos y el setup, entonces es importante mencionar esto porque muchas personas no pueden no saber por qué muchos autos largaron desde el pit, que al final no largaron desde el pit, pero porque iban a largar desde el pit en un principio, o porque perdieron posiciones, y es porque tocaron el auto. Entonces, como les habíamos hablado la semana pasada, quienes estuvieron, tú clasificas con un setup y no puedes tocar el auto para la carrera. Entonces, si es que crees que la carrera va a ser en lluvia, puedes hacer lo que hizo Aston Martin y jugártela por un seteo para mojado. Y en teoría, si es que los demás están con seteo de seco, tú estás con seteo de mojado, los vas a ganar a todos, así tengas el peor auto de la grilla. Pero, sin embargo, claro, vieron los pilotos que estaban atrás, como Hamilton, como... ¿Quién más? Sainz, que era antes del pit. Sí, había creo que un Sauber también, un Haas. Como sí. 4. Sí, como 4 o 5 carros que se la jugaron por decir, bueno, la carrera va a ser en lluvia, como estoy largando puesto 15, 16, 17, entonces ¿qué más me da largar desde el pit? Y van y meten mano en el carro. Una vez que metes mano en el carro, te hacen largar desde el pit, te descalifican de la clasificación, entonces largas desde el pit, claro, que generalmente pierdes muchísimo tiempo y por eso nadie lo hace. Pero dado que pensaron que la carrera iba a ser todo en lluvia, hacer ese cambio si estás en las posiciones de atrás vale totalmente la pena, porque si ustedes vieron cómo Hamilton al inicio de la carrera les pasaba por adelante, por atrás, por arriba, por abajo, por todo lado, y si bien sí, Hamilton es un pilotazo, maneja muy bien la lluvia y todo, pero eso es un tema netamente de setup, o sea, los demás estaban sin alerón, con la suspensión rígida para seco, mientras que él puso un setup, tal vez no tanto de lluvia, tal vez medio, ¿no? Porque no le fue tan mal en seco tampoco, pero un setup muy superior. Entonces, mientras la pista estaba mojada, él tenía un auto muy superior que los rivales, y por eso es que les pasaba por adelante, por atrás, por donde sea. Pero al final del día ya se secó la pista y ahí se quedó estancado y no subió más. O sea, hasta ahí llegó. Él llegó a séptimo a la vuelta 15, creo, y de ahí no ganó un puesto más. No, un poco más adelante, pero igual sí, o sea, hasta ahí llegó y Albon no tuvo ahí adelante más de la mitad de la carrera y no podía pasar. No podía pasar. Y Albon no cometió errores, entonces. Sí. Y también en esta pista juega mucho el tema que vimos en la carrera sprint, igual que la carga aerodinámica de los autos, cómo hace diferencia de un Verstappen que era lentísimo, pero tenía el auto tan descargado que no le podía pasar en la recta ni con DRS. Y claro, luego pasó con Leclerc en la carrera larga, con Leclerc y con Verstappen, ¿no? Eso fue en la carrera sprint. Verstappen gana por eso, porque él va muy descargado y tuvo la suerte de pasarlo a Piastri arrancando, que es el problema de hacer la pole position en Spa. No es una ventaja, porque normalmente sales primero y siempre al primero lo pasan. Como salen pegaditos, sale chupado en succión, llegan a la recta y está tan pegado que ya no tiene problema en pasarlo, y Verstappen así lo pasa a Piastri. Y a diferencia de Leclerc, que también lo pasó a Norris, Leclerc no estaba tan descargado y por eso Norris pudo recuperarle la posición al de Ferrari, porque el McLaren es superior. Pero en cambio Piastri no lo podía pasar a Verstappen porque Verstappen en la recta volaba. Claro, en las curvas era más lento y ahí Piastri se le venía encima, pero en las curvas no puedes pasar. En las curvas no puedes pasar, entonces se juega con eso, ¿no? O sea, anteriormente, ¿cómo se hacía? Cuando podían tocar el auto, se calificaba siempre con un auto más cargado aerodinámicamente, porque la pista tiene más curvas que rectas. Y para la carrera lo descargabas un poco, justamente para ser rápido en la recta. Como ahora no pueden tocar de la quali a la carrera, pues tienen que, bueno, apostarle, ¿no? Voy un poco más rápido para que no me pasen en la recta y yo poder pasar, pero en cambio voy a ser lento en todas las curvas, y las curvas son muchas, entonces se pierde mucho tiempo. Entonces ese es el compromiso en el que trabajan los ingenieros, los pilotos, y es así como Verstappen logra ganarle a los McLaren el día sábado. Para el domingo, en cambio, ya lo cargaron un poquito más, y es así como en cambio ya Verstappen no lo pudo pasar ni siquiera a Leclerc, más bien Leclerc se le fue. Eso es lo que pasó con Leclerc, en cambio Leclerc estaba descargado, justamente por eso en el sector 2 el Verstappen se le ponía encima, pero entraba en la recta y claro, se le escapaba, y más aún cuando no tenía DRS. Entonces ahí tienes un ejemplo justamente del uno favoreciendo una cosa y el otro favoreciendo la otra. O sea. Claro, y al final del día nos dimos cuenta que servía mejor ir descargado, porque... Es que pasar, sí, claro. Si es que estás adelante, pero si es que estás atrás, en cambio no lo vas a poder seguir en el trabado. Con el aire sucio, más estar descargado en el trabado te va a meter un segundo y te saliste del DRS y marchaste. Ese es el rompecabezas de los ingenieros y los pilotos. En eso se rompe la cabeza, literalmente. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos?
Y claro, depende más, cuanto mejor es tu auto, lo descargas más. Cuanto menos bueno es, lo cargas más. Entonces, Claro, o sea, un Sauber puede ser igual de rápido como McLaren en las curvas si lo carga, pero en la en la recta recta va a se ser van un a ir, tractor. claro. Va a ser un tractor. A ver, aquí Santiago nos está preguntando 25 veces que qué pasó, que qué pensamos de lo cautelosos que fueron con la lluvia ayer en Spa. Ya les respondimos. Acabamos de responder, Acabamos de sí. responder ahorita. Fueron bastante cautelosos por la famosa curva de Obush. Ahí tenían que cuidar mucho a los pilotos. Podía pasar una desgracia, como casi pasa en la Fórmula 2. Así que estuvo bien desde ese punto de vista. En otra pista, seguramente no hubieran esperado tanto para alargarlos. Y aquí nos dice que fue esto una de las peores carreras de la historia de la Fórmula 1. Yo no creo que fue mala en absoluto, ¿no? O sea, creo que no ha visto la carrera nuestro pan aquí. Ha habido peores, miles En peores. Spa mismo, hace un par de años que le dieron una vuelta, ¿no? Claro. Una vuelta y... A ver, el año pasado no fue, o hace 2 años. Les largaron y les dieron bandera porque no dejaba de llover nunca. Bueno, aquí analicemos un poco lo que pasó adelante. O sea, vamos desde la carrera sprint, en donde, bueno, los McLaren demostraron otra vez que eran los más rápidos, nada que hacer, y más rápidos de lo normal. De todas maneras, Verstappen se logró meter ahí delante de Norris, porque vean ustedes, Piastri estaba en otro planeta en la carrera sprint, y a todos nos sorprendió que fuera medio segundo más rápido que el segundo, que era Verstappen. De ahí 6 décimas más rápido que el propio Norris, 7 décimas más rápido de Leclerc. Entonces, bueno, claro, uno pensaba, decía, qué bárbaro, Piastri está volando. Y no es tanto eso, porque después ustedes ven que en la quali del domingo ya estaban más estrechos, al punto que el que le gana la pole es Norris, que el sábado estaba a 6 décimas de su compañero. ¿Esto por qué sucede? Porque en la carrera sprint, cuando hay carrera sprint, mejor dicho, no se olviden que solo tienen una práctica, una sola, de 1 hora antes de la carrera sprint, y de ahí, o sea, de la quali y la carrera sprint, y de ahí ya no hay prácticas. Entonces, al tener tan poco tiempo, no todos llegan listos a la carrera sprint. O sea, están todavía, se les acabó el tiempo y estaban calibrando y se quedaron ahí a medio camino, el carro todavía no funcionaba bien. No se olviden que tienen que practicar, tienen que probar los diferentes compuestos de neumáticos, tienen que probar con las diferentes cargas de gasolina. En 1 hora, cuando normalmente tienen 2 horas, se les complica. Es por eso que ustedes ven que la grilla de partida de la sprint, detrás de los 4 primeros, había otros pilotos que normalmente no están ahí. Entonces, es por esta razón que les estamos comentando. Entonces el que más tuvo suerte, por decirle que le pegó donde tenía que ser. Claro, y el mejor ejemplo es lo que pasó en China. Acuérdate que en China gana la carrera sprint Hamilton. Claro. ¿Y por qué ganó Hamilton? Porque él en la sprint pegó centro en la práctica, en la única práctica que tuvieron, y andaba más rápido que los demás en la carrera, en el sprint como tal. Pero ya para la siguiente, para el domingo, ya no, porque ya los otros se acomodaron mejor y ya... Es un tema también mucho de suerte, porque tú cuando llegas a una pista nueva vas probando cosas, probando qué funciona, y si tienes suerte que en el primer cambio que hiciste o el seteo que pusiste de cajón, ¡pum!, fuiste rápido a la primera, claro, y ya estás. Hay que cambiar mínimas cosas, mientras que los demás pueden haber empezado por aquí y luego tienen que irse para allá, para setear el carro, y hasta que lleguen, hasta que estén ahí. Y por eso es que pasan cosas tan raras, como dices, en las carreras de sprint. Luego, ¿cuál lo hace interesante, no? Lo hace muy interesante. Tienen que probar 3 tipos de neumáticos distintos. El compuesto duro no lo habían probado, fíjense ustedes. Era una lotería. También los compuestos con la diferente carga de combustible, diferente carga aerodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1 hora les resulta muy poco. Pero como decíamos, vean ustedes que Piastri pegó centro o los ingenieros de Piastri pegan centro para la sprint, pero ya para la carrera normal, la del domingo, pues ya se emparejan mucho más. Pero claro, largando adelante, para Piastri o para Norris era sabido que lo iba a pasar Piastri. Qué mala leche que tiene el pobre Norris, ¿no? Cuando por fin hace bien las cosas en la quali y el otro comete un error que casi nunca se equivoca, es justo en la pista que no le conviene largar primero, ¿no? Pero Norris también sale de la SUS, en la primera curva se le chorrea el carro y eso le da más facilidad que igual creo que lo iba a pasar. Igual lo iba a pasar. Y de ahí, pues, bueno, están ahí, Norris atrás, siguiendo, hasta que hay que cambiar las llantas de lluvia, llantas de seco, perdón. ¿Qué sucede ahí? Normalmente el que está primero dentro de la competencia, que es su compañero de equipo, tiene prioridad para entrar primero a pits. A veces hacen el 2x1, que hemos visto que entran los dos, pero claro, el que entra segundos se demoran más, porque lo están atendiendo al de adelante hasta que pongan las otras llantas, siempre se demoran un poco más. Ahora, con Norris pienso yo que se equivocaron, tenían que haber hecho ese el 2x1, porque a Norris le tocó dar una vuelta completa al circuito más largo de la temporada. Entonces, mientras ya Piastri salió con neumáticos nuevos y de compuesto medio, pues hasta que regresó Norris, cambió de neumáticos, y encima se demoran cambiándole las llantas delantera izquierda se demoraron 2 segundos más. Claro, cuando
Norris regresa a la pista, 9 está segundos. a 9 segundos de la punta. Y empieza lo que ya hemos visto anteriormente. Lo empieza a cazar, tomando en cuenta, esto es muy interesante analizar, por eso no es que la carrera haya sido muy aburrida, yo creo que más bien nos tenía entre los dos primeros muy interesante, porque estaban con estrategia distinta. Norris montó los neumáticos duros para irse hasta el final, no los habían siquiera, como les decíamos, no los habían probado siquiera en los entrenamientos, mientras que Piastri y la gran mayoría montaron los neumáticos medios, pero los medios era una incógnita si iban a aguantar hasta el final, porque cambiaron alrededor de la vuelta 20, 18-20, hasta la 44, todos pensamos, y muchos sí entraron a cambiar, de que no iban a durar. Entonces, por ese lado, digamos que Norris tenía la ventaja de que al final Piastri se iba a ir quedando sin neumáticos, lo cual no pasó. No pasó porque las llantas aguantaron y anduvieron fuerte, ¿no? O sea, vueltas de clasificación, porque el uno tratando de alcanzarlo a Piastri y Piastri tratando de defenderse de Norris. Pero para variar, una vez más, Norris en ritmo de carrera demuestra que es más rápido, incluso con la llanta más dura, y lo empieza a cazar. El problema de Norris, aunque aquí hay que darle el beneficio de la duda por los neumáticos que tenía, con una pista todavía algo fría, cometió 3 errores. Un despiste, una frenada y 2 frenadas que se pasó de la frenada, bloqueadas. Entonces todo lo que él iba recortando, que eran décimas, 2 décimas por aquí, 1 décima por allá, 3 décimas, ¡pac!, despiste y perdía 2 un segundo y pico. Entonces perdía, ya estaba a 5 segundos, regresaba a estar a 7 y empezaba de nuevo. La cacería, se iba acercando y otra vez se equivocaba. Y yo hice un cálculo más o menos que, siendo que terminó a 3 segundos de Piastri, si no hubiera cometido esos 3 errores, le llega. Le llega, sí. Íbamos a tener un final de carrera espectacular, pero no les llegó. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tenemos un Norris, lo que ya hemos comentado aquí con ustedes, un Norris muy rápido, más rápido que Piastri, pero en cambio Piastri casi no se equivoca, por decir que nunca se equivoca. O sea, tiene una sangre fría el tipo que no comete errores, y ayer no cometió ni uno solo. Entonces, pues digamos que por ese lado quizás sí se merece la victoria ante un Norris que de repente comete sus errores, ¿no? Sí, se equivoca y se sigue equivocando, es el problema, porque... Pero bueno, tenía neumáticos duros, entonces, o sea, estando al límite, algún rato tenía que pasarse, ¿no? O sea, pues sucede también. Pasa, sí. Ahí nos preguntan también, nos dicen que Alpine no da pie con bola y que el pobre Colapinto no suma un punto. Yo no creo que es tanto culpa de Alpine, yo creo que es culpa de Colapinto que no hace las cosas bien, porque Gasly está ahí, peleando, sacándole jugo al carro, y el pobre Franco está pero en... ¿Cuál es tu opinión? Que no es verdad, Franco no camina, o sea, ¿qué le queremos defender porque es latino? O sea, está bacán, es latino, lo que sea, pero no anda, punto. O sea, hasta Duhan estaba haciendo un mejor trabajo que Franco. Será presión, será... quién sabe qué es, pero lo que es que, man, no da pie con bola el piloto. O sea, ves un Gasly que está peleando ahí metiéndose en la Q3 y un Colapinto que queda penúltimo en todas las clasificaciones. Sí, O sea, Colapinto no... O ese realmente es su nivel, porque él todo el tiempo se está quejando del auto, y seguramente no le está yendo bien con el auto, pero... ¿O será que le metieron tanta presión y luego tanto lo endiosaron que... pues ahora ya te das cuenta que no era tanto, más la presión que tiene, pues... ese es Colapinto. No vemos que mejore realmente, no da pie con bola, y está siempre atrás, cuando, como bien dice Philip, Pierre Gasly está todo el tiempo metiéndose en Q3, ayer terminó 10º, mientras que Colapinto terminó penúltimo, entonces, no anda. no anda. Eso es. Y a mí me da pena porque a mí me cae bien. Sí, es de mi pena, pero está a punto de llorar en todas las... O sea, siempre está muy triste después de las clasificaciones, está peor que Hamilton. No sé si es que... no sé quién está peor, Kimi, Colapinto o Hamilton. Los tres están deprimidos, pero yo nunca he visto una temporada con pilotos tan deprimidos, tan tristes en mi vida, que yo siempre veo las entrevistas después de la carrera de la quali. Nunca he visto 3 pilotos que estén así de llorar, o llorando o así de llorar en Bueno, una temporada. el Kimi lloró y lo fue a consolar Lewis Hamilton. Eso sí sucedió el día sábado, porque lo de Kimi fue el peor fin de semana del pobre muchacho, y bueno, y Hamilton también, pero Hamilton tiene su experiencia y ha ganado todo lo que ha ganado, y se acercó muy comedidamente, pues digno de destacar, se acercó a consolar y a darle ánimo a Kimi Antonelli. El problema no es Antonelli, el problema es Toto Wolff, que se le ocurre mandar a un joven de 18 años de una en Mercedes. O sea, un joven 17 de 18 años debutando en Fórmula 1 en Mercedes, con todo lo que eso implica, ser piloto en Mercedes, viniendo a reemplazar a Lewis Hamilton. Es una bomba de presión. O sea, este pobre muchacho carga una tonelada encima, una mochila de piedras. Y no ¿Qué tiene, le pasa no tiene la madurez para manejarlo de una buena manera, ni la experiencia para andar rápido. Entonces,
O sea, en otro carro dices, bueno, está en proceso de adaptación y sin presión, dice como que, bueno, voy a aprender, güey. Pero aquí el man no anda rápido, ya, bueno, ya vas a aprender, el Toto le cuida, no, que no te preocupes, pero ya son 2, 3, ya son 10 carreras y el pobre queda, no entra a la Q2, o sea, está casi igual que lo que pasa en Red Bull. Sí, no, está muy mal y se está yendo cada vez a peor. Además que Mercedes no está evolucionando bien. Vean ustedes que Russell, o sea, en la carrera sprint no aparecieron los Mercedes, ninguno de los dos. Russell terminó 12º, seguramente lo que decíamos, no le dieron todavía bien a la puesta a punto. Pero para el domingo Russell terminó sexto, quinto, pero bien lejos atrás de Verstappen, como a 23 segundos. O sea, el Mercedes está sin ritmo y encima, sin ritmo, claro, eso le perjudica también a Antonelli porque ya tiene un auto que tampoco está caminando del todo bien y se va más para atrás y se frustra más. Lo que tenían que haber hecho es, como han hecho con todos, ¿cómo hicieron con Russell? A Russell lo tuvieron 2 años en Williams. Creo que fue. Bueno, 2, 3, los que hayan sido, 2 o 3 años. Eso es lo que tienes que hacer con un hombre, un joven. Primero fogueate y después, ya fogueado, vienes acá a Mercedes, en donde las papas realmente queman. No, lo pusieron de una al pobre muchacho y ahí están las consecuencias. Esas son las Y consecuencias. todos lo veíamos venir, creo. Yo lo dije desde un principio, perdón que hable en primera persona, pero desde un principio dije eso es un error, porque por más fenómeno que parezca, porque se ve que el muchacho tiene talento, ¿no? O sea, de repente se manda unas vueltas espectaculares, lo que hizo en Miami siempre yo destaco, hizo pole position pues, en Miami en la sprint, o sea, circuito que no conocía. O sea, se ve que el muchacho tiene talento, pero no tiene la experiencia y encima está presionado. ¿Qué esperas? No, nunca, sí. No, pues, O sea, lo está quemando Toto Wolff, lamentablemente. El que me dio pena, ¿sabes quién es? Es de Yuki. Porque Yuki el sábado calificó muy bien su mejor por quali. fin, justo estaban comentando ahí, pucha, por Sí, fin no. ya camina, pero mal en la carrera otra vez. Bueno, ya con la lluvia es fuerte también, ¿no? Pero sí se fue para atrás, 12º creo que terminó. Hasta ahora no somos un punto el pobre, creo, ¿no? No, ya sumó, Ya pero sumó. sí, 2 puntos, 2, 3 puntos. Creo que había una imagen que decía que Verstappen hizo la carrera sprint más puntos que todos los compañeros que han tenido en el año. Puntos. Debe ser. O sea, no, yo llegan a 8 puntos todos los compañeros entre Hadjar entre Lawson y Tsunoda. Es verdad, sí. Es verdad. Y aquí nos dicen, hablando de Colapinto, igual dicen, ¿crees que Colapinto lo haría mejor en otro auto porque el Alpine no anda? Es que no es del Alpine, tienen que ver que Gasly sí anda. O sea, sí es verdad que el Alpine no es un buen carro y está para atrás y no es de los más rápidos, Ajá. pero Gasly sí anda. O sea, Colapinto es el que no anda. Es como decir que el Red Bull no anda porque Tsunoda no anda, ¿no? Ahí está que Verstappen sí puede. O sea, el problema es el piloto, el problema es Colapinto. Y sí, vi que estaban comentando ahí que decían, sí, pero con Albon le fue muy bien y casi lo gana Albon. No es que casi lo gana, sí estuvo bien, estuvo mejor, pero también Gasly es... Pero, a ver, ¿no? pero estuvo bien la primera carrera o la segunda. Después se estrelló, las 3 últimas carreras del año pasado con la Pinto se estrelló. Y en Brasil se estrelló bajo safety car. O sea, un error horrible. Y ahí empieza a presionarse, ahí empieza la cabeza a fallar. O sea, empieza a cometer errores. Entonces, un piloto con casta de campeón lo ves inmediatamente. Y creo que Colapinto no la tiene. Personalmente, hasta ahora lo que hemos visto, no la tiene. Porque con Gasly, y además siempre está último, o sea, porque si dijéramos que bueno, está 2, 3 puestos más atrás que Gasly, ok, pero Gasly entra a la Q3 y Colapinto no pasa de la Q1. Entonces, y no es que a Gasly, volvemos a lo mismo, no es que a Gasly le están dando un mejor auto, no, eso no existe, es el mismo auto. Y es Colapinto el que no está caminando. ¿Qué más podemos Más decir? con bola y mientras más presión. Y es lo que pasa en Fórmula 1, por eso la serie de Fórmula 1 se llama Drive to Survive, porque es manejar para sobrevivir. En Fórmula 1 o andas o te vas a la casa. Y ahí es donde tienes que no solamente ser un piloto rápido, sino ser fuerte mentalmente, porque a medida que te metes más presión, o sea, empiezas a andar. Andas medio bien y vas en subida. Tienes una mala carrera y dices, tengo que rectificar. Me choco en la siguiente carrera y tengo una mala carrera, más presión. Voy a la siguiente, más presión. La hago mal de nuevo, me vuelvo a chocar. Más, es una bola una bola de nieve que empieza hasta que ya mentalmente dices, o sea, ya no pueden más. Y es cuando les ves que están llorando, que explotan. O sea, mentalmente no. O sea, es un deporte extremadamente mental la conducción de autos, porque muchos pueden pensar y se habla mucho del tenis, lo mental tienes que ser fuerte en el tenis, bueno, en el tenis generalmente es el que más se habla. El fútbol igual, Sí. un delantero, un centro delantero, un goleador, está en racha, se come 2 goles cantados y después no mete ni una. ¿Por qué? Porque ya la cabeza está presionado. Sí, pero sí, claro, pero es un juego de equipo. Al final del día se habla mucho de que el tenis es demasiado mental porque eres tú contra ti mismo. En otra carrera es lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, no quiero comparar y decir que el tenis es uno más difícil que otro, pero ustedes están hablando de que en Fórmula 1 estás peleando por milésimas de segundo. O sea, si tú estás cometiendo un error, si tu cabeza está distraída, presionado y solo estás cometiendo un mínimo error de 1 grado de volante en la entrada de cada curva, vas a perder medio segundo por vuelta y eso te manda último en la Fórmula 1. Entonces es un deporte extremadamente mental
Y es cuando no solo tienes que ser rápido, sino fuerte mentalmente para recuperarte de una mala situación, como fue Hadjar. Va y se estrella en la primera carrera. Le echan hate, el mismo Helmut Marko le dice que es un llorón, que es un boludo, y el man se recuperó por las mismas y dijo, no, aquí yo no me voy a ir de mal en peor, aquí yo me recupero, y de ahí está siendo el mejor rookie de largo. Algo que Colapinto no puede hacer. No. Y hablando de rookies, vean ustedes lo que está pasando con Bortoleto. Las últimas carreras Bortoleto está metido, se metió en la anterior en Q3, terminó top 10 y estuvo en sprint y el domingo en top 10, noveno lugar. Y ya ganándole a Nico Hülkenberg, que al principio Nico Hülkenberg le estaba haciendo así, lo cual es lo normal, eso es lo que tiene que ser. Un joven campeón de la Fórmula 2 no puede ser vencido por un veterano, por más pilotazo que sea Nico Hülkenberg, ya lo hemos discutido, pero ya es un piloto de 37 años, entonces el que tiene que caminar fuerte es Bortoleto. Se ha tomado su tiempo, sí, se ha tomado su tiempo, pero seguramente nadie lo ha presionado. Quizás en Brasil, no lo sé. Pero está en un equipo que no tiene presión, está en un equipo que acaba último. Exactamente. Si él andaba último nadie lo criticaba, pero a Antonelli le acabamos todos, porque no camina el pobre. Nadie regresa a ver a Bortoleto porque está en el Sauber, que era el último del año pasado. Este año miren ustedes cómo está, ya está sexto en el campeonato de constructores, ¿eh? De último a sexto, ha ganado 4 posiciones. Entonces, yo sí destaco lo que está haciendo Bortoleto, destaco Hadjar, y ¿sabes a quién también destaco? A Lawson, porque Lawson se ha recuperado mentalmente también. Sí. Estaba acabado cuando lo botaron de Red Bull a la segunda carrera, pues, y está volviendo a ser el piloto que era antes. Le ha tomado algunas carreras al pobre, pero ha logrado mentalmente resetearse y está caminando casi al mismo nivel de Hadjar, que sí, pues como tú bien lo dijiste, es el mejor debutante este año, no hay nada que hacer, y yo creo que es un piloto muy talentoso. Dicen que él va a ir, dicen que él iría a reemplazar a su nodo del próximo año. Yo espero que eso no suceda. Hadjar, sí. Si Hadjar llega a Red Bull, se quema con Verstappen. Como van las cosas ahorita, sí, es un problema. Sí. Y claro, aquí nos comenta justamente Santiago dice Bortoleto es del otro lado de la moneda de Colapinto. Es un piloto que empezó a mal y va mejorando. Exacto. Y es verdad, porque Colapinto empezó bien el año pasado y se fue cayendo y no logra recuperar. Aquí nos pregunta, nos dice Felipe, dice Bortoleto la única esperanza de Sudamérica, presente y futuro, y te voy a dejar que respondas esa pregunta mientras voy a ver el cargador, porque si no se nos va a acabar el directo, así que yo ya regreso, tú respóndele la pregunta. Si es que es del qué, perdón, el futuro, el único futuro que tiene Latinoamérica. Bueno, lo veremos en el futuro. Ya veremos en el futuro de qué está hecho Bortoleto, pero pienso que por lo pronto está haciendo bien las cosas. Ha ido de menos a más. Fue muy criticado por Helmut Marko, que para variar siempre está hablando mal del que puede, y él calificó lo calificó como piloto mediocre a Bortoleto al principio de la temporada, que no era un piloto digno de Fórmula 1. Y yo me preguntaba, ¿y cómo no va a ser digno de Fórmula 1 si viene ganando la Fórmula 2? ¿Acaso que la Fórmula 2 es piece of cake, como dicen en inglés? O sea, facilito, ¿no? Si ganas en Fórmula 2, algo tienes. Sí. Bortoleto no ganó como ganó Gasly o como ganó Leclerc, por ejemplo, que barrió, o como ganaron Norris y Russell, porque entre los dos se disputaron el campeonato y los demás estaban atrás. El año pasado la Fórmula 2 fue más pareja, Bortoleto campeón y Hadjar subcampeón, los dos. Hadjar empieza mucho mejor la temporada, pero Bortoleto se está acomodando bien, así que ojalá. No sé si sea realmente un super piloto para que sea el reemplazante de los Fittipaldi, Piquet, Senna y hasta Barrichello y Felipe Massa. Todavía eso está por verse, pero por lo pronto está haciendo bien las cosas y ojalá porque Brasil necesita y como latinos necesitamos. Yo también quisiera, la verdad, sea dicha, me encantaría que Colapinto siga y no se quede afuera, pero no está haciendo méritos para quedarse, sino más bien para que lo saque. Así sí, o sea, ¿y tú crees que lo saquen antes del final de temporada o se va hasta el final? No sé, la verdad, no sé, porque faltan muchas carreras todavía y no sale del fondo, ¿no? Entonces, decir cada vez en los micrófonos de que esto pasa con el auto, el otro, que puede ser realmente que tiene problemas, porque quizás él no se adapta al auto, también puede ser. No decimos que no, eso pasa también. Pilotos que se adaptan a un auto y a otro no se adaptan bien y tienen problemas para encontrarle el punto. Sí, también que nos dicen igual karma de Duhan porque fue muy injusto. Yo creo que es verdad porque no le dieron chance al pobre Duhan. O sea, un piloto novato, le dieron 5 carreras y a la casita y no lo estaba haciendo mal tampoco. O sea, sí cometió sus errores garrafales. Sí, chocó como 3 veces. O sea, de las 5 chocó 3 creo. Pero tampoco era para que le bajes a la 5ª carrera. O sea, darle la mitad de temporada por lo menos.
Lo que pasa es que Flavio Briatore es un enamorado de Colapinto, entonces él lo quería sí o sí, entonces aprovechó que no estaba bien Duhan y lo metió y no pasa nada, no hace nada mejor que lo que estaba haciendo Duhan, aparte de que Duhan se estaba chocando mucho, eso sí. Colapinto no ha chocado, pero es lento. Y ayer lo vimos. Si ustedes recuerdan la carrera, él por las circunstancias de carrera estuvo en un momento dado puesto 12, puesto 13, y todo el mundo lo empezó a pasar, y él se iba para atrás. Ya. No aguanta el ritmo. No tiene ritmo. Peleando con leones y te pasan por todos lados. Lamentablemente es así. Mientras que su compañero con el mismo auto, Gasly, está metido en top 10, terminó 10º. Y el sábado calificó 6º. Sino que sé que tuvo una fuga de agua en el radiador y no pudo largar la carrera, pero estaba 6º en la grilla y Colapinto atrás. 18, creo que 18, 19, penúltimo. 19, claro. Y el compañero sexto, entonces no podemos decir que es el carro el culpable de que no esté caminando. Así Obviamente es. no tiene un McLaren, lógicamente, pero o sea, hay que ver siempre lo que hace el compañero, ¿no? Y hablando de compañeros, mira que nos están preguntando y es un tema importante a tocar, ¿qué pasa con Sainz? Porque qué desastre también, ¿no? Dice que fue el setup también. Estuvo bien en la sprint, en la cual el sprint el domingo se fue para la miércoles, pero algo metió el carro ahí séptimo, quinto metió el carro algo, creo, ¿no? O quinto, Sí, quinto, delante de Russell. Quinto y el otro no llegó a la Q2. Es un tema interesante. Para mí, lo que sucede con Carlitos Sainz es un tema netamente de motivación. Cuando tú has sido piloto de Ferrari y has tenido un auto ganador, cuando has peleado adelante, cuando has ganado carreras, sí sabemos que Sainz no estaba al nivel de Leclerc, pero era una muy buena dupla de pilotos en Ferrari, y de repente te dicen, chao, qué pena, te fuiste, y bajas a un equipo de media tabla para atrás. Obviamente la motivación no debe ser la misma, o sea, son pocos los pilotos. Yo te diría que el único que yo digo que me saco el sombrero, que siempre está motivado, o casi siempre está, es Fernando Alonso. O sea, Alonso es de esos pilotos que en lo que se suba da el 100%, no todos lo logran, no todos son así. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Carlos Sainz, que pierde motivación y encima empieza a sentir presión que no puede con Albon, que no es que era tan reputado como gran piloto como lo era Leclerc. O sea, Sainz en Ferrari estaba más cerca de Leclerc que lo que Sainz está ahora de Albon, sin que Albon esté al mismo nivel que Leclerc. Entonces, hay un tema de motivación. Algo pasa con Carlos Sainz en su interior, en sus ganas de correr, cuando, claro, si ya no estás peleando para ganar, sino que estás peleando para entrar en los puntos. Estás peleando para entrar a la Q2 y no quedarte en la Q1. La motivación debe ser la misma. Sí, ya, ¿para qué? No todos. Al final del día. Es la única explicación que yo puedo dar. Es la única explicación, más allá de que quizás el auto no le favorece bien, no se siente cómodo, no se entiende con su ingeniero, puede pasar. Pero no, yo creo que está más en él, en su motivación, en su cabeza. Sí, le gana una algo. Por ahí le gana una de suerte, pero. De suerte. Como fue el sábado. El sábado en la sprint le ganó. Pero de ahí. De ahí nada. Es una cuestión, yo creo, de motivación, básicamente. Aquí nos dicen si Stroll estaría en Aston Martin si papá no fuera el dueño. No, ya no estaría en ningún equipo si papá no fuera el dueño. Y no porque sea tan malo, lo hemos dicho. Malo. Lo hemos dicho, no es tan malo, pero no tiene nivel de Fórmula 1 tampoco. Es un piloto de los que ya los hubieran mandado a la casa. Sí, no hubiera mantenido su asiento, eso está claro, pero tampoco es un mal piloto. No es un mal piloto. Y ya le ha ganado a Alonso algunas veces, así que si le ganas a Alonso es porque algo tienes. Pero claro, Alonso tiene 43 años. Pero sí, o sea, Stroll, si no fuera porque es hijo del dueño del equipo, seguramente ya no tendría volante, a menos de que trajera algunos millones en un maletín. Pero sí. A ver, aquí ya está otra vez la gente comentando lo mismo y vamos a responderles una vez más y vamos a dejarles claras y no les voy a decir yo y no les va a decir alguien que ha visto Fórmula 1, que tiene opiniones de Fórmula 1, les va a decir alguien que ha estado en un equipo de carreras de Fórmula 1 y ha hablado con los ingenieros de Fórmula 1 y les ha dicho y les ha preguntado, ¿los dos carros son iguales? ¿Sí o no? ¿Qué carro es mejor? ¿Es igual el carro de Verstappen que de Tsunoda? ¿Es igual el carro de Colapinto que Gasly? Sí, son iguales. Y tú les vas a decir por qué. Porque ya están ahí diciendo el carro de Colapinto no es lo mismo que el carro de Gasly. Sí, es lo mismo, es el mismo carro. Es el mismo carro. Y si ustedes no me creen a mí, que no me tienen que creer, pero claro, a mi papá, que justo lo hablamos la semana pasada, ha ido a estar en las carreras, le han invitado a estar con el equipo de carreras, y tú mismo lo viste en persona. ¿Qué pasa con el piloto lento? ¿Le dan un carro mejor o peor? A ver, el carro es exactamente el mismo para los dos pilotos. Lo vamos a contestar y con todo el gusto del mundo, pero esta es ¿cómo se dice? Un mito que hay que desmentir.
Eso de que a un piloto le dan un mejor carro que a otro no existe. Es que empecemos por la lógica. No tiene lógica que un equipo que necesita la mayor cantidad de puntos para terminar en el campeonato de constructores lo más arriba posible, porque eso significa algunos millones de dólares más. No olvidemos que el 50% de las ganancias de la Fórmula 1 se reparten entre los equipos. Pero claro, la repartición va de acuerdo a cómo terminan en el campeonato. Entonces, cuanto más arriba terminas, más dinero recibes. Por lo tanto, es un absurdo de entrada que un equipo diga, no, a este piloto le vamos a dar un carro más lento. ¿Con qué lógica? No tiene lógica. Y si fuera así, pues démosle el mejor carro al piloto más lento, para que se equiparen, ¿o no? Así de simple. Son dos autos iguales, ¿por qué les van a dar un auto distinto? ¿En qué les van a dar un auto distinto? No tiene sentido. Lo único diferente es que un piloto tiene su equipo de ingenieros y el otro piloto tiene su equipo de ingenieros y sobre ellos está la cabeza técnica. Y comparten información. Exactamente. Toda la información comparten. No es que ahí Gasly descubrió algo y no le cuentan a Colapinto para que él no ande rápido. Tienen que compartir, porque tienen que ir a ver por qué está caminando más Gasly, en dónde le está ganando. Van y comparan la telemetría. Ponen una telemetría, la de Gasly, sobre la de Colapinto. Y están haciéndolo todo el tiempo. A ver, Colapinto, ¿dónde está fallando? ¿Dónde le está sacando Gasly? Le van y le dicen a Colapinto, mira, aquí Gasly está frenando un poquito más adentro, pues está acelerando un poco antes, por eso te gana 2 décimas en esta curva. Acá es al revés, él está frenando antes, tú te estás metiendo demasiado adentro. Ahí te está ganando 1 décima. Y va sumando y ahí está el medio segundo que Gasly es más rápido que Colapinto. O sea, es información que se comparte todo el tiempo. Los pilotos saben exactamente qué hace su compañero. Lo saben, porque comparan justamente para que el más lento mejore, pero no es que le dan un auto inferior. ¿En qué le podrían dar un auto inferior? ¿En qué? En lo único que eventualmente sucede, y les voy a dar un ejemplo, es cuando hacen una nueva pieza, un nuevo alerón, por ejemplo, y lo llevan a la pista para probarlo, si funciona o no. Generalmente le dan para que lo pruebe el piloto más rápido, eso sí. Lo prueba. Si funciona, para la siguiente carrera, al otro piloto se lo van a dar también. Y en el Gran Premio de, creo que fue Inglaterra, del 2012 puede ser, cuando en Red Bull a Verstappen le dieron un nuevo alerón adelante. Perdón, no a Verstappen, disculpa, a Vettel, siempre se me disculpen los nombres, siempre confundo. Le dieron a Sebastián Vettel, le dieron un nuevo alerón. Y el alerón funcionó. Y Mark Webber estaba molesto. Y dijo, ¿y por qué no hay un alerón para mí? Y le dijeron, bueno, porque lo estamos probando. Funcionó, para la próxima lo vas a tener. Y resulta que en la carrera, Webber gana la carrera. Le ganó. Y él por radio dice, esto está muy bueno para un segundo piloto. O sea, él irónicamente les dice, está muy bien lo que hice para ser un segundo piloto. Porque él estaba molesto de que no le dieron a él a probar. Quizás tenían que darle a él por lo que era más veterano. Pero el piloto estrella del equipo era Vettel, o sea, ni modo. Pero solamente es en esas situaciones, cuando están probando una nueva pieza y no hay para los dos, o prueban con el uno justamente para comparar, funcionó, ok, para la siguiente el otro piloto también tiene lo mismo. Es la manera de conducir. Sucede también que un auto a veces o el piloto se adapta más a un auto como tal que el otro, y al otro le cuesta un poco más manejar el nuevo auto que han diseñado. Vean ustedes lo que pasó el año pasado, los 2 últimos años entre Piastri y Norris. Eso te iba a decir, lo que está pasando ahorita. Norris durante 2 años fue claramente superior a Piastri. De repente llegamos al 3er año, y ahora Piastri camina igual que Norris. Y Norris, en cambio, él dice que no siente el carro como lo sentía antes. Piastri parece que se adecua más su estilo de conducción al nuevo McLaren de este año, el MCL 39. También pasa. Entonces, esto es muy subjetivo. Pero que de ahí un equipo dice, no, le vamos a dar a Verstappen un mejor carro que a Checo Pérez y por eso Verstappen gana. No, señores. Verstappen gana porque es mejor. Punto. Y así es en todos los equipos. Y justamente también lo que tú lo viviste con el equipo Jordan, le ayudan más al piloto que anda mal. O sea, si es que tienes 15 ingenieros y vas a meter 7 ingenieros en un carro y 8 en el otro, vas a meter 8 en el que anda mal, porque quieren que el piloto malo o el que está batallando o el que está en problemas mejore y llegue al nivel del que anda mejor. Entonces ahorita, si ustedes se meterían al pit de Alpine, van a tener a todo el mundo intentando ayudarle a Colapinto para que el man empuje, porque a Alpine no le conviene que un carro esté sexto y que el otro carro esté 19. No le conviene en marketing, no le conviene en puntos, no le conviene en nada. Entonces, obviamente, y tú lo viste en el equipo Jordan. Sí, en el equipo Jordan tuve la suerte en el año 96, algunos quizás de ustedes, los más veteranos, los más jóvenes no, tuve la oportunidad de ser invitado por parte de... No era Jordan en especial, fue
Peugeot en ese entonces, que era quien proporcionaba los motores a la escudería Jordan, y tuve la oportunidad de ser invitado para hacer un especial de televisión que se llamó la Fórmula 1. Primero hicimos la Fórmula 1 por dentro en México 91, y en Argentina 96 hicimos un equipo de Fórmula 1 por dentro, y tuve la suerte de estar todo el fin de semana dentro del equipo, filmando y viendo todo lo que hacían. Y es justamente lo que dice Philippe, porque en ese entonces, en el 96, el equipo estaba conformado por Rubens Barrichello y Martin Brundle. Y Barrichello andaba mucho mejor que Brundle, pero bastante mejor. Y la preocupación del equipo, y se lo pregunté al ingeniero ¿cómo es? Se me fue el nombre, Anderson. Ya me vendrá, era el ingeniero de Jordan. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, él explicaba, o sea, cuando un piloto no camina, o no camina como su compañero, hay que ayudarle para que camine. Porque no es porque le están dando un auto inferior, es porque él o no se adapta bien al tipo de auto, lo que les decía, o mentalmente está afectado. Y es normal que empieza la temporada y empiezas a ver que tu compañero te está ganando. Te vas minando mentalmente ¿qué es esto? Y cada vez te vas más para atrás porque empiezas a sugestionarte, empiezas a presionarte, y porque me gana, y él está frenando mejor acá, y yo no puedo, y trato y no lo logro, y se hace una bola de nieve, y en vez de progresar vas para atrás. Entonces tienes que resetearte y tranquilizarte. Es muy complicado mentalmente para un piloto esta situación. Unos lo logran, otros no lo logran. Por eso yo traigo a colación y celebro lo que está haciendo Lawson. Para mí Lawson estaba liquidado. Muerto. Y mira cómo se ha recuperado. Ya está en el nivel que se conocía de él. Está caminando bien. Pero al principio el pobre regresó de Red Bull y seguía último, mientras que Hadjar estaba top 10 todo el tiempo y se ha ido recuperando. O sea, mentalmente se tuvo que reinventar, ¿no? Y nos dicen igual qué es lo que pasa con Red Bull, que ya van 3 pilotos que no pueden caminar. ¿Qué pasa con Red Bull? Primero, que Verstappen es un fenómeno, empezando por ahí, ¿ya? Entonces entran en un equipo con demasiada presión. Entonces mentalmente primero ya están... Pero también hay que decirlo que el Red Bull, ahora no hablamos de que un carro es mejor que otro, sino lo que les decía mi papá. Hay pilotos que se adaptan mejor a un carro que otro, y obviamente Verstappen ha sido quien ha desarrollado ese auto, y como lo dijo Alex Albon mismo, y si no nos creen nosotros, vean la entrevista de Alex Albon, y él mismo les dice, el carro no es diferente, el carro es igual. El problema es que a Max le gusta un carro que es muy difícil de manejar, y él decía, es como poner el PlayStation en la sensibilidad máxima, o sea, es un carro que mueves el mouse así y la pantalla anda así por todos lados, así le gusta a Max. Y él ha sido quien ha ido desarrollando el carro. Entonces, como él es el piloto rápido, él dice, yo quiero esto de mi carro, y le dan lo que es eso, porque él está primero mientras su compañero está último. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? A Max. Entonces, sí, es un carro no hecho para él, porque el carro es hecho para ser más rápido posible, pero si bien es un carro al que Max se adapta perfectamente. E incluso hay veces que no se adapta y se está quejando y dice que no puede manejar el auto porque es inmanejable. Pero claro, llegan pilotos nuevos, sin experiencia, a un carro que es difícil de manejar. Claro. Checo Pérez lo dijo en la entrevista, a partir del Gran Premio de Barcelona el año pasado, el auto se volvió muy difícil de manejar. Entonces llegan a un auto que es difícil de manejar, a un equipo en el que Verstappen es el rey y el resto son ahí de relleno, que sí es verdad, no hay que decir que no, pero no es fíjate a un carro malo, es que no pueden andar como anda Verstappen, y no van a poder. Así le subas a Leclerc, así le subas, porque el carro, Verstappen ha venido desarrollando un carro y es difícil de manejar, no es que yo me subo y mañana ando rápido en ese carro, y peor al lado de Verstappen. Y peor si es un carro difícil de manejar. Entonces esa es la razón por la que ningún compañero de Verstappen anda rápido en el Red Bull. No es porque les dan un mal carro y que el carro de Verstappen es especial. O sea, ustedes creen que que Red Bull no quiere ganar el campeonato de pilotos. No solo quieren ganar, perdón, que no quiere ganar el campeonato de constructores. Que solo quiere ganar el campeonato de pilotos con Verstappen, y que de constructores quedar terceros. Ellos están felices con quedar terceros. O sea, no tiene ningún sentido. Ya están cuartos, es más. Porque tienen un solo piloto. Exacto. No, ese es un punto muy, muy, muy importante. Y a ver, ¿qué iba a decir justamente respecto a lo que acabas de decir de Verstappen? Es importante explicar un poquito, quizás no lo entienden bien, ¿qué quiere decir un auto difícil de manejar? A ver, un auto cuanto más, digamos, rígido, cuanto más nervioso es, suele ser más rápido, pero es muy difícil de llevar, porque se vuelve muy impredecible, porque sus reacciones son violentas. Entonces, ¿qué resulta? Que en el Red Bull eso a Max le gusta y a él le viene bien. Él logra adaptarse y controlar en esas condiciones en que el auto está al límite de adherencia, pero es rápido, es la única manera de ser rápido. Entonces, lo que para Verstappen resulta natural, por su talento, por lo que acaba de decir Philippe del desarrollo del auto, para otro piloto, que puede ser muy bueno también, pues le resulta que no lo puede manejar, porque no lo puede llevar. O sea, simplemente para ser rápido tiene que estar al filo de la navaja, y al llegar al filo de la navaja, pum, te trompeas, y si no quieres trompearte, tienes que levantar un poco la pata y ya te vuelves lento. Eso es lo que sucede. Entonces,
Por eso decimos siempre que la calibración es, caramba, si queremos tener un auto cómodo, que sea predecible y todo chévere y vamos cómodos, vamos a ser muy lentos. El piloto necesita tener el auto lo más rígido posible, de acuerdo a la pista en la que están, obviamente, para poder ser rápido. Pero para ser rápido estás al filo de la navaja. Y a Verstappen eso le conviene, él lo lleva bien, para él está bien el carro. Él está cómodo porque no se tira trompos, no se choca, no se ha chocado. Pero para los otros ya se complica, y lo que decía Felipe es verdad, el problema de Checo Pérez arranca en el Gran Premio de España del año pasado, y claro, a medida que no lo puede manejar, él también sí se cosea mentalmente. ¿Qué pasa que no lo puedo llevar? Entonces empieza la bola de nieve, o sea, no lo puede llevar bien y encima mentalmente se empieza a presionar. Y los medios lo presionan y todo el mundo habla esto y el otro. Caramba, es muy duro ser piloto de Fórmula 1 en esas condiciones, déjeme decir. Sí. Así que hay que saber entender y eso. Es algo que Albon mismo dijo, y de nuevo les invito a que escuchen el podcast de Albon, que él lo dice, textualmente dice esto, dice, lo que pasa es que el auto es muy difícil de manejar, y como dice mi papá, para andar rápido tienes que andar al filo de la navaja. ¿Qué es lo que pasa? Estás con confianza, estás bien, estás manejando bien. Sales a una pista, vas al filo de la navaja, el auto es difícil de manejar, te tiras un trompo, te chocas. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes confianza, y ya sales a la siguiente práctica, ya no me quiero chocar, entonces me voy a meter un poquito más suave. Ese poquito más suave ya son 2 décimas por vuelta. Pero ¿qué pasa? Haz un poquito más suave y trompo de nuevo, te vuelves a chocar y pierdes más confianza. Y entras en el efecto que pierdes confianza, presión, hasta que llegas al punto en el que estás a 6, 7 décimas como el pasó a Checo y ya no das más con la vida y te tienen que mandar a la casita. Porque claro, ya no pudiste más. Entonces es un efecto que va así, no es que el auto es de Verstappen mejor que el resto. Hay preguntas de Hamilton que si seguirá en Ferrari. Que si Hamilton se acoplará al Ferrari algún día y bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa con Hamilton? Y si es que es una pregunta creo del tema que tal vez muchos piensan que Hamilton no está acoplado a Ferrari, no se siente cómodo con el auto. No. Hamilton está viejo, eso es todo, punto. Ya sí lo hemos analizado muchas veces, él ya entró en su instinto de conservación que le hace ser más lento. Son décimas, milésimas, pero es eso. Luis, que ya tiene 40 años, tiene de compañero a un fenómeno, no es al nivel de Verstappen, pero casi, que es Charles Leclerc. Entonces, y encima el Ferrari no acompaña, no es un auto también fácil de llevar, y a Hamilton por eso le está costando. Entonces, yo creo que, no sé, personalmente pienso que esto va a seguir hasta el final de la temporada y Hamilton debería ser honesto con él mismo y al final del año decir mejor me retiro y salir por la puerta grande y todo chévere. Lo que yo siempre digo es preferible que uno se retire cuando uno cree que ya debe retirarse. El problema es que creen que todavía pueden seguir y no pueden antes de que la Fórmula 1 te retire a ti y te diga, te dejó sin volante y te fuiste, chao. Y eso es lo que puede pasar con Hamilton, porque la verdad, yo no lo veo que, salvo un destello por ahí, por acá, que haga una buena carrera, está muy lejos de estar al nivel de Leclerc y debería pensar ya en retirarse, la verdad sea dicha. En Alonso van a decir ustedes, y Alonso sí, pero Alonso no tiene un coequipero del calibre de Leclerc, porque si le ponemos a Alonso un Verstappen, un Leclerc, un Norris, un Piastri o un Russell, va a batallar igual, no lo duden. Sino que Stroll, bueno. Incluso Stroll le gana, le critica mucho a Stroll y a veces le está ganando. Sí, le está ganando. Entonces, ahí está la respuesta, clarita. Y Felipe nos pregunta algo interesante que tal vez mucha gente tampoco lo entiende y dice que cuando te refieres a un auto rígido, ¿a qué hace referencia? A ver, un auto rígido quiere decir que, si me estás viendo, hace esto muy poquito. Cuanto más rígido es el auto, es decir, el auto rola menos, hace esto menos. Esto es lo que se llama el rolido. El auto se acuesta. Cuanto el auto se acuesta, cuanto más se acuesta es más cómodo, porque se vuelve un auto predecible. Tú sientes que se te está yendo y ya entras a corregirlo y lo llevas. Pero en el cronómetro es lento, no es rápido. Un auto rápido es rígido, es decir, que no hace esto, es prácticamente una tabla de surf, hagan de cuentas. Entonces, cuanto más rígido es más rápido en las curvas, porque no hace esto, sino que hace esto, es más ágil, mucho más ágil. Entonces es más rápido, pero en cambio es muy poco predecible, porque cuando sientes que lo perdiste ya es muy tarde. Ya es muy tarde, no lo puedes recuperar. Entonces ahí es donde tú ves realmente quién es quién. Los pilotos, cuanto más rígidos pueden andar, obviamente depende de la pista, porque no puedes, qué sé yo, correr en Miami con el setup que corriste en Spa-Francorchamps, ir a Miami en un circuito callejero que es ondulado. No puedes ir con esa calibración. En Miami tendrás que ir mucho más suave porque es una pista que rebota. Si estás duro, el auto va a rebotar y te vas a dar contra la pared porque va a ser inmanejable. Espero hacerme entender. Entonces,
A eso vamos. En una buena pista, cuanto más duro tú tienes el auto, sin pasarte, pues si ya te pasas ya es inmanejable, pero dentro de ese límite vas a ser más rápido. Cuanto más suave lo tienes, es más cómodo, no cometes tantos errores, pero eres lento, punto. Eso es todo. Y eso se nota mucho en la Fórmula 1 porque ustedes van a fijarse, si es que si bien sí, por ahí vemos una salvada de algún piloto espectacular, pero ustedes van a ver en carreras de autos GTs, en carreras de autos normales, como ven que el piloto lo pierde y corrige y se va de lado y lo saca. Eso no lo van a ver nunca en Fórmula 1. Creo que la única vez que yo lo he visto ha sido Verstappen en Brasil, que se le puso de lado y lo sacó. Una cosa y muchos puede ser de suerte, porque si ustedes ven qué pasó qué hubiera pasado con un auto suave, el semitrompo de Verstappen en Silverstone. Ustedes ven que el man va y ¡bum! Se fue el carro. Y se fue y en un segundo se va y no lo recupera ni Verstappen ni nadie. Porque no es predecible, es de 100 a 0. ¡Pum! Se fue y lo perdiste. Chao. Entonces ustedes ven en Fórmula 1 que eso de que lo pierdo y lo recupero y voy de lado así y lo recupero, eso no existe. No. Porque el auto es tan duro que es ¡pum! Lo perdiste. Chao. En cambio, ustedes ven en autos GTs que son más suaves, si bien hay suspensión de carreras y demás son duras, pero son más suaves que en Fórmula 1. Fórmula 1 es una piedra completa. Entonces ustedes ven que lo pierden y lo recuperan y lo salvan. Ya, eso nunca va a pasar en un auto rígido como en Fórmula 1. No va a pasar ni... Es imposible. O sea, es... Claro, decían porque hacer. un Fórmula 1 es mucho más rígido que un auto, un GT, que igual son rígidos, ¿no? No es que no sean rígidos, pero no tienen la rigidez de un monoplaza, porque no solamente en Fórmula 1, los monoplazas en general son mucho más rígidos que los autos GTs, por eso los monoplazas son más difíciles de manejar. Los fórmulas y los prototipos son más difíciles de manejar porque siempre van más rígidos que un auto GT, entonces por eso más rápidos también. Entonces, sí, lo que dice Felipe es verdad, y cuando ustedes ya lo pierden, ya sienten que lo pierden, tienen que terminar de generar el trompo, porque si pelean, ¿qué es lo que pasa? Sucede el efecto péndulo, el latigazo, ya lo salvaste acá y el auto regresa y regresa con más fuerza y se va al otro lado, con más fuerza. Entonces, si no lo lograste controlar, el golpe que vas a tener va a ser mucho más fuerte. Por lo tanto, la recomendación es que cuando ya se te fue, tú mismo terminas de cruzar el volante, generas el trompo para que el trompo sea lo más en su propio eje, que no sea un trompo que se va para afuera, sino que quede ahí y pueda seguir. Porque si peleas y lo quieres recuperar, insisto, cada vez esto es más rápido y llega un punto que no lo puedes controlar y la velocidad contra la que te vas a dar se aumentó por cada vez que te fuiste de lado. Entonces, por eso es apenas lo pierdes, ya te clavas en el freno, cruzas, embrague para que no se te apague y listo. Porque si quieres seguir peleándolo, lo más seguro es que termines peor. Es lo que sucede normalmente. Mientras más duro, más probable que termines peor. Sebastián aquí nos dice que es verdad que Senna decía que su Williams era muy impredecible también. Y puede ser, porque claro, el Williams de Senna era la evolución del Williams de Prost, Mansell, con la suspensión activa. Y claro, pasaron de la suspensión activa a la suspensión normal y Senna tenía el problema. Él se quejaba amargamente de que tenía un auto que le costaba manejarlo, que era difícil de manejarlo. Por más Senna que seas. Si Bueno, es difícil. Igual hizo las pole positions, o sea, igual estaba ahí adelante, pero él no estaba cómodo, porque sabía que estaba al filo de la navaja. Eso es lo que le puede suceder a cualquier otro, lo que decíamos, o sea, estás ahí, eres rápido, pero a la mínima lo vas a perder, o sea, estás jugando con fuego. Y no es lindo manejar así, ¿qué te ha pasado? No, eso es horrible, cuando estás al filo de la navaja y cualquier ondulación, estás ahí que estás peleándolo y estás preocupado, nervioso. No hay nada peor, lo más cómodo, o sea, lo mejor para un piloto es estar cómodo y sentir bien a tu carro y saber que entras a la curva y no lo vas a perder. Pero cuando estás ahí, que estás ahí un poquito y se te va y lo vas a perder, no te diviertes. Puede ser que seas rápido, pero teniendo que pelear mucho con el carro, eso es lo que se quejaba Senna, que lo tenía muy al límite. Y puede haber sido cierto, de verdad, habrá que creerle, claro, porque era una evolución de un auto que fue diseñado con la suspensión activa. Recuerden ustedes, la suspensión activa lo que hacía es que electrónicamente se estaba alineando todo el tiempo, alineaba las ruedas y además la altura del auto en base a la superficie a la que iba. Fue un invento maravilloso. El problema es que cuando fallaba una suspensión de estas, los golpes eran fuertes y además que significaba mucho costo, entonces los eliminaron. Y en el Williams sí fue un golpe, o sea, lo sintieron mucho, porque era una evolución de un auto que fue diseñado con suspensión activa. Y así la suspensión activa se volvió un auto difícil de manejar para Senna, es verdad. Aquí nos preguntan una cosa que me parece una pregunta muy interesante, que nos dice, ¿cómo va a evolucionar la Fórmula 1 en las siguientes décadas? ¿Van a ser siempre más veloces? Y eso es una pregunta interesante porque no. La Fórmula 1 no les dejan y no, la intención de la Fórmula 1 si bien es ser lo más rápido posible y que no hay ningún carro que ande igual que Fórmula 1, ni Fórmula 2, ni Fórmula E, ni nada del mundo,
Pero si ellos quisieran hacer un carro rápido, pueden hacer un carro que sea 5 segundos más rápido. Incluso los récords de vuelta hasta hace 5 años los tenían los autos del 2005, 2006, ¿no? Que eran los más rápidos de todos. Sí. Entonces, no necesariamente es que ahora son más rápidos los carros. Si bien sí, ahorita porque han evolucionado tanto y con el efecto suelo están haciendo récords históricos, pero no andan mucho más rápido de lo que andaban los carros del 2005, 2006, 2007. Lo que hace la Fórmula 1 es intentar que el espectáculo para nosotros sea mejor. Entonces, si bien los carros del 2020 hasta el 2020 eran rapidísimos, y para el 2022, que ya hicieron el cambio de reglamento, eran 2-3 segundos más lentos, que ahora los han evolucionado y de nuevo están a nivel. Pero no les importa tanto tener el tiempo de vuelta más rápido, sino que el espectáculo sea mejor, que sean seguros y el espectáculo al final del día Fórmula no vive del espectáculo, no vive de que el piloto llegue primero o segundo, vive de que nosotros veamos las carreras. Eso es lo que es la Fórmula 1. Sí, ese es un tema interesante también porque mucho se habla de la época de oro de la Fórmula 1, la época de Senna, Prost, Mansell, Piquet, de principios de los 80, de los 90, sobre todo cuando se cambió de la época turbo, volvieron al atmosférico en el 89, y se recuerda con nostalgia esa época que fue linda, claro, sin duda, Prost, Senna, que se tiraron a matar, y después Prost en Ferrari y todo, pero si ustedes ven los tiempos y ven la grilla de partida, lo hemos comentado ya aquí varias veces, las diferencias entre los autos eran muy grandes, ¿no? O sea, meterle medio segundo, 8 décimas, un segundo a otro auto era normal. Y en la pista, por eso, muchas diferencias. Ahora están sumamente parejos, parejísimos, vean ustedes, que a veces entre los 20 hay un segundo y medio nada más. Y eso hace de que el espectáculo gane. Ahora, lamentablemente, tenemos un equipo McLaren deslotado, porque atrás Ferrari, Red Bull, Mercedes se dan de igual a igual dependiendo de la pista. Pero McLaren está un poco más adelante. Y eso es porque el reglamento cada vez es más estricto. Si ustedes ven los autos de los 90s, van a ver que son muy distintos. El McLaren de Senna del 90 versus el Ferrari de Prost en el 90 son muy distintos. Los pintan de blanco y uno sabe exactamente cuál es cuál. Y el Williams más distinto todavía. Hoy en día, si pintáramos a todos los autos de blanco, es difícil identificar cuál es cuál, porque se parecen todos. Pero ustedes ven que el rato que llegan a la pista no se parecen. Pero sí están más cercanos, porque el reglamento no les permite ahora tanto a los ingenieros que se vuelen con invenciones, y cuando salen con alguna invención, enseguida se la cortan, porque como decía Philip, lo que buscan es que haya más competencia, más equidad. Y por eso también pues, se les restringió la cantidad de dinero que pueden invertir cada año. Ahora son solo 175 millones, solo entre comillas. Pero consideremos que en algún momento dado Toyota invertía $500 millones al año en 2 autos de carreras. Un absurdo. Y también lo mismo invertían casi igual Ferrari, McLaren, Red Bull, etc. Ahora todos tienen un límite, salvo por el precio que pagan, o mejor dicho, el sueldo que pagan a los pilotos y los superingenieros. Esos están al margen. Pero todo lo demás está más restringido justamente para que tengan más paridad. Entonces ahora, ¿quiénes hacen la diferencia? Si bien el piloto tiene la última palabra, pero son los ingenieros. Los ingenieros porque Ferrari, porque McLaren ahora tiene al super gurú de diseño y por eso ganan, porque es la ingeniería. Son estos genios que le sacan el jugo a un reglamento sumamente estricto y muy cerrado, en donde no pueden volarse. Pero pese a eso, hacen diferencia y por eso McLaren gana lo que gana y no le pueden ganar, pese a que los autos son tan parecidos entre ellos, fíjense ustedes. Entonces, sí, y un ejemplo de eso que ustedes pueden ver, si es que a los que en serio les interesa, ustedes pueden ver lo que hizo Porsche con su prototipo, con el 918. 919, perdón, que ellos tenían el carro que se rige a un reglamento también. Y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con un auto sin reglas, sin reglamento. Entonces, cogieron, le metieron efecto suelo, con los faldones, más aerodinámica, más de esto, más del otro. Hicieron un auto que normalmente era 5, 6, 7 segundos más lento que un Fórmula 1, logró ganarle a un Fórmula 1 en tiempo de vuelta. Pero si ustedes les dan libertad a los de Fórmula 1, les dicen, hagan lo que quieran, hacen un auto que es 10 segundos más rápido por vuelta. O sea, es un cohete total. Pero no es bueno. Primero, lo que van a gastar en evolucionar un auto de esos no está dentro del presupuesto, no le conviene a ningún equipo y no nos conviene a nosotros como televidentes, como fanáticos, porque van a haber carros, como pasaba, tú decías en los 90, carros que le metan 2 segundos a otro carro. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces todos se rigen por un reglamento que no necesariamente es para que el carro sea lo más rápido posible, sino para que las carreras sean lo mejor posible. Y es más, el próximo año parece que los carros del próximo año van a ser mucho más lentos. Han dicho algunos pilotos, entre esos Stroll y otro piloto que no me acuerdo quién era, dijeron que probaron, Leclerc, que probaron el carro del próximo año en el simulador y que están disappointed, o sea, que están, ¿cómo se dice? Decepcionados de lo lento que es el carro. O sea, probablemente sea 3, 4, 5, 6 segundos por vuelta más lento. Pero siempre y cuando nos dé buen espectáculo a las carreras, a nosotros no nos importa si es que la vuelta es un minuto 30 o un minuto 35, ¿qué más da? Lo importante es que estén ahí dándose y dando buen espectáculo. Y aquí hay que entender también que no es la velocidad en recta lo que importa. Porque la velocidad, cualquier Fórmula 1
le podemos hacer andar, o le pueden hacer andar a 400 kilómetros por hora en la recta. Le bajan la carga aerodinámica, el alerón atrás lo pone plano y va a volar en recta. El problema es la velocidad en curva, eso es lo que se pretende reducir, porque si no, cada vez van a tener que construir autódromos con más vías de escape, más largas, porque cuanto más rápido pasan en curva y pierden el control, más fuerte va a ser el impacto o el choque cuando se despistan. Entonces, lo que hacen los ingenieros y donde les limitan aerodinámicamente es justamente para reducir la velocidad de paso por curva. No es la velocidad de línea recta, es el paso por curva, que no vayan tan rápido en las curvas. Eso es lo que frenan la FIA, pues, porque como decía Philip, si les dan carta abierta, pucha, tendríamos autos ahorita cohetes, verdaderos cohetes, pero no cohetes en línea recta, cohetes en curva. Pero en el momento que tú pierdes el control de un cohete en una curva, no hay autódromo que tenga la suficiente vía de escape para aguantar un impacto a semejantes velocidades. Entonces, por eso les bajan la velocidad siempre. Por eso en el 2009, recuerden ustedes los autos de 2007 2008 que eran llenos de alerones, lo hablamos creo la semana pasada, llenos de alerones por todo lado, o sea, no había, hasta en el espejo ponían un aleroncito para tener más carga aerodinámica. ¿Y qué dijo la FIA? Se acabó. Se quita todo, solo alerón de adelante y alerón de atrás. Punto. Y los hicieron mucho más lentos a los carros, pero es por lo que les estamos diciendo, seguridad. Y como dice Philip, no nos importa que sean más lentos mientras nos den espectáculo. Es lo que se necesita, claro. Siempre se piensa que la Fórmula 1 tiene que ser el auto más rápido del mundo, evidentemente, pero no es que queremos que sean autos más rápidos, sino que sean más parejos entre ellos. Y en eso trabaja la Federación Internacional todo el tiempo, que sean más parejos entre ellos y que además el dinero no sea un ingrediente, pues, un factor que le dé más, como era antes, más beneficio, pues, a quien tenía más dinero, los equipos grandes. De todas maneras, vemos que siempre son los mismos que están un poco más arriba, y eso es por los ingenieros que tienen, no tanto por el dinero, porque el dinero ya no es el factor importante, sino los genios que diseñan estas máquinas, impresionantes máquinas de carreras. Nada avanza más rápido que la Fórmula 1 en el mundo, tecnológicamente hablando, ni los proyectos de la NASA. Sí, es una locura. ¿Cómo son capaces? O sea, es algo interesante que hemos visto. Si ustedes ponen por ejemplo, hacen las pruebas del inicio de año, hacen las pruebas en Barcelona, ¿no? A pretemporada. Si ustedes ven los tiempos que hacen en pretemporada en Barcelona, ajá, y los ponen ya cuando llegan a la carrera, en la sexta carrera del año, son un segundo más rápidos. O sea, es la evolución, cómo evoluciona el auto. Un segundo. Entonces tú le pones al McLaren del inicio del año contra el Sauber de ahorita y McLaren va a estar último. Por más que sea el mejor carro, va a estar último. El auto que empieza el año no es el mismo que termina, ni de lejos. O sea, evolucionan todo el tiempo. Es lo que decíamos que pasó en el 2022. Con el nuevo reglamento, los nuevos autos Ferrari pegó de entrada. Ganaron las dos primeras carreras, 1-2, con Leclerc y Sainz. Pero no fueron evolucionando a la velocidad que sí empezó a evolucionar Red Bull. Y a la final Red Bull les ganó el campeonato, cuando al principio parecía que era de Ferrari. Parecía que era de Leclerc, sí. Aquí nos dice un tema que hemos respondido una pregunta antes, pero tal vez no vamos a extendernos mucho, pero es importante para los que acaban de entrar. Dice, Fernando dijo que tenía una puesta a punto para lluvia. ¿Cuántas décimas le puede hacer perder eso? Segundos, ¿no? No décimas, segundos. Un auto para lluvia en pista seca, un par de segundos. Es así de simple, si no es más. Si no es más, porque es un auto que va a rolar mucho, se va a costar mucho, va a tener mucho drag, es decir, demasiada resistencia al avance, no va a ser rápido. No va a ser rápido en recta por la cantidad de carga aerodinámica que tiene. Y no va a ser rápido en curva porque el chasis está muy suave, o sea, está flejando mucho, se acuesta mucho, porque en lluvia no puedes ir con un chasis duro, porque se vuelve manejable, es una tabla de surf. Es como cuando cogemos una piedra, ¿han visto ustedes las piedras planas y las lanzamos en la playa y van rebotando sobre el agua? Es exactamente lo mismo cuando un Fórmula 1 está seteado para seco y va mojado. No lo puedes manejar, es muy difícil de manejar. Entonces, por estas dos razones, un auto para lluvia en seco se vuelve lento. No hay nada que hacer. Hablando de la lluvia... Y viceversa, ¿no? Sí. Hablando de la lluvia, quiero tocar algunos temas que nos están preguntando bastante, porque la gente está confundiendo un poco. Mira, aquí nos dice, por ejemplo, si es que ahora que están más evolucionados, ¿por qué no pueden hacer mejoras para correr en la lluvia? Y bueno, esa pregunta y más preguntas acerca del tema de la lluvia. Y no es un tema de que no pueden, no es un tema de que no pueden andar en lluvia. Los carros pueden andar en lluvia, los pilotos si andan solos pueden andar en aguaceros, en lo que les dé la gana. No, las llantas que tienen son increíbles. Las llantas son increíbles. El problema es la visibilidad, y eso es lo que tenemos que entender. Los pilotos de Fórmula 1 cuando están corriendo en lluvia no ven nada, no se ve nada, ¿no? Y eso ya llega a un punto en el que se vuelve mismo, y no es la FIA, o sea, a ver, en ciertos puntos sí, ya vamos a comentar, me están preguntando, lo dijimos al inicio del programa, pero ahorita bastante más gente, ¿qué pasó este fin de semana? Si es que fue demasiado que lo hicieron esperar, ya vamos a comentar en un segundo.
Pero no es la FIA necesariamente que no quiere que los pilotos corran, son los mismos pilotos. Si ustedes escuchan a Carlos Sainz, dijo en una entrevista recién, nosotros pedimos no correr, no porque no puedan manejar en la lluvia, sino porque no se ve nada. Y dicen, es muy peligroso que tú no ves más de 10 metros adelante tuyo, ni siquiera ves las luces del carro de adelante, que supuestamente tienen las luces para poder ver. 10 metros es mucho. Y no es solo un tema de las llantas, que ya de por sí levantan mucho aire, sino es un tema de los difusores Mucha también, agua. de que tienen, perdón, mucha agua. De los difusores que tienen mucha carga aerodinámica y tienen es como una aspiradora que chupa el agua del piso y la bota al aire. Si ustedes ven las cámaras a bordo en la lluvia, como fue en Silverstone, lo que pasó con Antonelli y Lawson o Hatcher, bueno, con Antonelli que se le fue encima a un Racing Bulls, es porque no se ve. Entonces no es que los carros no pueden correr en lluvia, no es que los pilotos no pueden manejar en lluvia, y no es que la FIA solo no quiere porque no quiere que veamos espectáculo, es porque es muy peligroso, porque hoy en día tienen llantas de este ancho, tienen difusores que botan demasiada agua y los pilotos no ven nada. Ahora, que si este fin de semana fue muy exagerado, tú lo dijiste al inicio del programa. Sí, o sea, lo que sucedió este fin de semana en otro circuito hubiera sido realmente considerado exagerado, porque realmente esperaron mucho, pero la razón fundamental es porque el circuito de Spa-Francorchamps tiene esta curva, la bajada de Eau esa compresión, y suben a la curva de Radillon y de ahí entran a la recta a casi 300 kilómetros por hora, pongámosle en lluvia a 270, sin ver nada, y uno pierde el control ahí. Y podemos tener una desgracia como la que sucedió en 2019 con nuestro piloto ecuatoriano, Juan Manuel Correa, que se estrelló ahí, se encontró con un auto atravesado en perpendicular de Antoine Hubert, chocaron y Hubert murió. Hace 2 años, el campeón de la Fórmula 4 española, cuyo nombre no recuerdo, se mató igual, lo mismo. Entonces, no puede el director de carrera jugársela tanto para que vaya a haber una desgracia. Y en la Fórmula 2, como tú lo comentas, yo no vi la carrera, lo tuve en la Fórmula 2, sucedió esto, les largaron con mucha agua y hubo incidentes que milagrosamente no trajo consecuencias, lo que decías. Sí. Pero eso es un día de suerte y un día de mala suerte. Entonces, en este circuito en particular, correr con lluvia se vuelve sumamente peligroso en esta curva en particular. Entonces, por eso es que el director de carrera salomónicamente esperó a que se secara más para dejarlos correr. Si no secaba, yo estoy seguro que no los dejaba correr como pasó hace 2 años. En este circuito en particular. En otro, seguramente no hubieran esperado tanto a que se seque porque no hay el riesgo de esta curva en particular, que igual no ven nada. Pero, sí, pero lo que pasa es que en una pista normal nadie se choca en la recta, que es cuando vas rápido y donde le vas a entrar a un carro y le vas a hacer así, ¡plum!, y le vas a matar al otro piloto. Lo que pasa es que aquí es una parte en la que van a 300 por hora, en que es una curva que es muy fácil de perderlo el carro, además que en subida es ciega y no puedes ver nada. Entonces, en una pista normal, ¿quién se va a tirar un trompo en la recta? Nadie. O sea, la probabilidad de que te tire un trompo en la recta y venga alguien y te entre Bloom es muy baja. En cambio, en esta pista es muy alta porque todos la pierden ahí en Oguzla, saliendo de Oguzla, la pierden todos. Porque es una curva que la hacen a 300 por hora, en mojado y... eso es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. La FIA hoy en día es muy cuidadosa. Después de la tragedia de Jules Bianchi en el 2014, pues la FIA ahora es como traumados con lo que sucedió ahí. Y por eso cuidan mucho la integridad de los pilotos, y más aún con lo que explicó Philippe, en el sentido de que con el efecto suelo, ahora lo que tienen abajo es una ventosa, ¿no? El auto se pega contra el piso, comprimen el agua y esa agua sale, además que tiene el extractor atrás que saca el agua. Entonces esa agua es más, o sea, es un spray más grande que lo que las propias llantas hacen, que ya de por sí hace mucho porque no tienen el guardafango. Yo les invito a ustedes, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, están en la carretera, digamos, de Quito a Mato, y en el páramo estamos con un aguacero, y estamos yendo a 60, 70, y no vemos nada con el de adelante. Pues estamos detrás de otro auto, todo el agua que nos echa. Y hay el guardafango que ya hace su trabajo, impide que el agua salga. Fórmula 1 no tiene guardafango, entonces todo el agua esa sale para atrás, y a 200, 280, imagínense lo que es para el piloto que viene atrás, no ve nada. Entonces estamos hablando ya de la seguridad. Y como decíamos en Spa-Francorchamps en particular, hay que cuidar más esta situación por los antecedentes y por lo que se ha visto ahí, que han habido accidentes terroríficos y con muertes. Entonces, Y aquí nos pregunta igual, Chris nos dice justamente, ¿y Senna por qué sí podía manejar en las lluvias? Senna, Todos pueden manejar en las lluvias, o sea, no es que Senna podía y los demás no pueden y son mancos. El problema es que en esa época la seguridad no era igual que ahora y por eso Senna se murió. O sea, y por eso se murieron otros pilotos porque no tenían, por eso en los 70 se morían 5 pilotos al año, porque no había las medidas de seguridad. Entonces, si bien, claro, corrían en aguaceros, primero no tenían los difusores que botaban tanta agua como ahora, segundo, no iban a las velocidades que van ahora, y tercero, no se lo tomaban tan en serio la seguridad, hasta que Senna murió y desde ahí se lo empezaron a tomar ya muy en serio, incluso a veces extremadamente en serio, pero siempre es bueno
Sí, bueno, Senna era un capo manejando bajo la lluvia, eso sabemos, pero no fue el único. Hubo Schumacher, Alesi, Frentzen, Jackie Hicks en los 70s, pilotazo bajo la lluvia. Verstappen, Norris, Verstappen, sí, o sea, Russell en la lluvia es muy rápido. ¿Cuál es que se ha mandado? sí, los ingleses, porque los ingleses crecen corriendo la mayor parte de los campeonatos de karting, de Fórmula V, de Fórmula 3, corriendo en lluvia, porque en Inglaterra llueve la mayor parte del año. Tú lo viviste en... Sí, eso les iba a contar, justo a mí me pasó, lo que te pasó en el Mundial, estaba corriendo en el Mundial y todos estaban, siempre hay pocas décimas, 2, 3 décimas entre la mayoría de pilotos rápidos y cayó la lluvia pues, y yo manejo bien, yo ando bien en lluvia, o sea, soy rápido en lluvia, he ganado carreras en lluvia, pero la práctica que tienen los ingleses es una cosa estúpida, o sea, el inicio estaban, yo qué sé, un alemán, un italiano, un inglés, un francés, lo que sea, cae la lluvia, los 10 primeros puestos son ingleses y neerlandeses como Verstappen, que también viven corriendo en la lluvia. Todos ingleses, pero, y no le estoy diciendo 2 décimas, nos metían 1,5 segundos a todos los demás, o sea, no solo a mí y a los otros 160 pilotos, porque tienen una capacidad de manejar la lluvia, nos pasaban por arriba, por abajo, o sea, yo iba lo más rápido que yo podía en la lluvia peleando con el carro y venía este y parecía que estaba en seco, wow, me pasaba así, me dejaba, no le podía ni seguir, me metía 2 segundos por vuelta. Y no es que no se manejan en la lluvia, es la práctica, ellos corren en lluvia todos los días, casi todos los fines de semana corren en lluvia, entonces siempre los ingleses son pilotos muy rápidos en lluvia y obviamente en Fórmula 1 todos también en lluvia, pero siempre marcan esa pequeña diferencia. Y al final del día es práctica, lo que hacía Senna. Senna era malo en la lluvia. ¿Qué hizo? Practicar. Cada que llovía se iba a la pista a practicar hasta que se volvió bueno. No es que nace siendo bueno. Aquí los que corremos en lluvia una vez al año, claro, no tenemos la práctica que tienen los ingleses para correr en lluvia todos los fines de semana. Y por eso... Además que corren muchas más carreras. Entonces, claro, ellos se vuelven, es una expertise. Y el piloto inglés normalmente es rápido en lluvia. Ahí está el caso de Russell, el caso de Norris. Hamilton. Y bueno, Senna sí era un superdotado, como algunos que hay, no es el único, pero no es el único que maneja. Todos pueden andar en la lluvia, unos más, otros menos, por eso llegaron a Fórmula 1, pero cuando están solos. El problema es cuando están en grupo y botan toda esa agua para el de atrás que no ve nada. Eso es todo. Efectivamente, aquí nos dice igual Felipe, entonces no corren en lluvia por las modificaciones actuales de los autos y por la forma de la pista. Sí, tiene mucho que ver, pero también es por la seguridad. Así no tuvieran efecto suelo, tal vez no sería tan extremo, pero igual lo que botan, o sea, lo que botan las llantas de un auto. Ustedes solo miren los onboards, vétanse a ver los onboards de la carrera de Silverstone. No se ve nada. O sea, el choque ¿cómo es? ¿Qué fue? Antonelli que le dio por atrás al otro, pero... Fue a Lawson o a Hadjar, sí, uno de los dos. no le ves. Y él dijo, no lo vi. O sea, aparece uno así, ¡pum!, de la nada. Y acuérdense que no están yendo o sea, a nosotros ustedes ven accidentes en la calle que yendo en el semáforo se distrae uno y ¡pum!, te vas encima. O sea, esos van están yendo a 280 kilómetros por hora. O sea, no es tan fácil este tema. ¿Qué nos dice? Igual, ¿por qué Senna era tan bueno en la lluvia? Bueno, ya lo dijimos, práctica. En un inicio no era bueno, era malísimo. Practicó y talento, ¿no? O sea, al final del día, talento claro, más práctica te hace... exactamente. Si ustedes ven la serie de Senna, que está en Netflix, para los que no lo han visto, que está ahí justamente la trayectoria, la historia de Ayrton Senna, son como 10 capítulos. Ahí está justamente la parte en donde su papá lo llevaba a entrenar, y en lluvia él no podía manejar, pero ahí estaba, cada que llovía, él vivía en Sao Paulo, llovía a la pista. Y así fue cogiendo el expertise, porque iba a ir a Inglaterra, lo que acaba de comentar Philip, lo iban a pasar por encima los ingleses que corren solo en lluvia, y mientras que el pobre Senna no podía manejar el kart en lluvia, hasta que, bueno, le fue cogiendo la mano y con su talento se hizo un piloto sumamente rápido. Ahora, aquí hay otro punto interesante, ya lo hemos comentado anteriormente, pero con gusto se los comentamos de nuevo. Mucho tiene que ver la puesta a punto del auto, mucho de eso. Si el auto no está bien puesto a punto, el piloto no puede hacer gran cosa. Y les doy un ejemplo rapidísimo que ya lo dimos en algún momento, Gran Premio de España 1996, la primera victoria de Schumacher con Ferrari. En una carrera bajo un torrencial aguacero, porque sí se corrieron en un torrencial aguacero, y antes de la carrera, Schumacher, y por eso nosotros le decíamos el meteorólogo, porque siempre le acertaba, era increíble cómo le acertaba al clima, era una locura. Puso su seteo full lluvia. Damon Hill, que había hecho la pole position, puso seco, él se la jugó a que iba a secar. Y hubieron 2 pilotos ahí, Villeneuve, compañero de Hill, y Alesi, que pusieron un seteo intermedio. Es decir, a la mitad, si llueve o es seco van a andar bien. No del todo bien en ninguna de las dos circunstancias, pero van a andar bien. Para no alargarles el cuento, Damon Hill se tiró 7 trompos antes de chocarse por aquaplaning en la recta, se dio contra los pits. En el 7º trompo porque no podía manejar el carro. O sea, el carro estaba seteado para seco, lo que les decía, era una plancha que Hill no lo podía llevar. Tan simple como eso. En cambio, Schumacher, con su puesta a punto para lluvia, se paseó, los pasaba a todos por dentro, por fuera,
y nadie lo pudo seguir. Villeneuve, Alesi que terminó segundo y Villeneuve tercero, ellos iban ahí con su calibración promedio. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo. Y Schumacher, asimismo como Senna, también fue considerado como un extraordinario piloto en la lluvia. Pero nos tocó verlo en el Gran Premio de China del 2003, me parece, si mi memoria no me falla, en que su auto estaba para seco y no lo podía manejar. Entonces todo el mundo, ¿y ahora qué pasa con Schumacher? No puede manejar en lluvia. Se olvidó de manejar en lluvia. Exacto, se olvidó de manejar en lluvia. No, no es que se olvidó, sino que tenía un auto rígido para seco, que en lluvia no lo podía manejar y a la final se terminó rompiendo, se terminó saliendo, se enterró por ahí, acabó la carrera para él en China. En unas circunstancias, unas condiciones de mojado, que normalmente él brillaba, pero ese día no le atinó a la puesta a punto, puso seco, llovió, y por no decir se jodió, se fregó. Bueno, ya me acabo de dar cuenta que estamos pasados la hora, son las 10:03 de la noche. ¿No? Y mira, vamos a responder una pregunta de la F1 Academy, que nos preguntan bastante, no le hemos respondido todavía, respondemos esa, con eso vamos a cerrar. Pero antes de eso también quiero decirles que nos pregunta de Colapinto también ahorita, y ya hablamos de Colapinto, le dedicamos como 15-20 minutos para hablar de Colapinto, así que ustedes no estuvieron a tiempo y quieren repetirse y ver lo que escuchamos, no se olviden que subimos estos directos a una cuenta de YouTube que se llama Videos Michelet, entonces si quieren revivir algo o algo que llegaron tarde pueden ir a YouTube, buscar y ahí van a tener el video completo para que escuchen lo que comentamos, 15-20 minutos de Colapinto. Si tienen que ser puntuales, sean puntuales, 8:30, ahí no se pierde nada. Sí, y bueno, terminamos con la última pregunta que veo que nos preguntan bastante, nos habla mucho de la F1 Academy. ¿Qué pensamos de la F1 Academy? Si algún día la Fórmula 1 va a ser un deporte mixto. Bueno, la Fórmula 1 no hay nada que diga que no pueden entrar mujeres, empezando por ahí, es un deporte mixto. Ahora, que no tengan la velocidad para llegar, eso es otra cosa. Pero la F1 Academy lo que quiere justamente es promover que lleguen más mujeres a la Fórmula 1. Sí, hasta cierto punto es eso, pero ya y si las damas que nos estén escuchando, es una cuestión de género, en este caso es una cuestión de género, o sea, ya eso está demostrado a través de la historia que a las mujeres les cuesta más ser una piloto de élite. Han habido algunas, pero no han brillado y es por eso que no tenemos pilotos mujeres en Fórmula 1, porque son otras condiciones para ser pilotos de Fórmula 1 y mezclar a mujeres con hombres. Ha habido, bueno, Danica Patrick en la IndyCar, sí, ganó una carrera, de ahí terminó cuarta en 500 millas de Indianápolis. En rally hubo una, Michelle Mouton, francesa, ese fue un caso extraordinario, pero en Fórmula 1... La última fue Giovanna Matti allá en 1992 y la pobre en ese entonces que había que preclasificar porque había más de 26 autos, lo máximo en grilla eran 26. La pobre no entraba ni siquiera a la calificación, o sea, para largar, nunca calificó. Y la última mujer que realmente que hizo un punto fue Lela Lombardi en el Gran Premio de España en el circuito de Montjuic, que fue una carrera muy accidentada. Y por los accidentes ella logró terminar en un 6º lugar y sumó en aquel entonces un punto. Es lo máximo que se ha logrado, pero no es porque no hayan intentado, simplemente no dan con los tiempos de los hombres en este caso. En algunas cosas somos mejores y en otras son ellas mejores que nosotros. Entonces, esto es más o menos como poner un equipo de fútbol de hombres versus mujeres, va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, y sin ser peyorativos, es una realidad. En la Fórmula 1 también sucede lo mismo, entonces... Por eso ahora hay también los campeonatos y las fórmulas para mujeres, para que entre ellas corran y está muy bien. Pero de ahí a que lleguen a Fórmula 1, sí, tengamos una lumbrera. Lo que pasa es que para llegar a Fórmula 1 también, o sea, hasta Fórmula 2 puedes pagar para correr. Y eso mucha gente se pregunta y aprovechamos para decirles, para correr en Fórmula 2 tú tienes $4 millones, tú pagas y tú corres, que es lo que estaba haciendo Tatiana Calderón, la colombiana en Fórmula 2, pagó durante 2 temporadas y corrió. El problema es que andaba entre los últimos 5 en todas las carreras. Entonces, no es que no se permite que corran mujeres, sino que para llegar a Fórmula 1 no es de que pago y corro, o porque tiene que ser un deporte mixto, me van a contratar, yo tengo que hacer los tiempos. Para llegar a Fórmula 1 tengo que ganar la Fórmula 2. Llegar a Fórmula 2 con dinero se puede. Llegar a Fórmula 1, solo si eres Stroll, se puede ser muy bueno. Pero tienes que ser muy bueno, o sea, tienes que estar en los tiempos. Tatiana Calderón en la Fórmula 2 andaba última. Andaba última, sí, en todas las carreras. Ella pagaba para correr, tenía una familia muy adinerada, pagaba para correr y no le iba bien. Entonces, si bien la Fórmula 1 Academy es la idea de promover el automovilismo femenino, y si es que sale alguna campeona que gane la F1 Academy y se vaya a correr Fórmula 2 y gane Fórmula 2, sin duda va a estar en Fórmula 1 y será muy atractivo para los equipos, incluso tener una piloto mujer que esté andando adelante por el nivel de marketing y demás, debe ser muy, muy atractivo. Como fue Danica Patrick en la IndyCar. Tener un equipo, si es que una mujer gana Fórmula 2, no tenga la menor duda que va a llegar a Fórmula 1, pero tiene que ganar Fórmula 2. Entonces... No, y antes de Fórmula 2 tiene que ganar Fórmula 3. Y antes de la Fórmula 3 tiene que barrer en la Fórmula 4, en la Fórmula V, en la Fórmula Renault.
O sea, Y no ha habido ninguna mujer campeona ni de Fórmula 4, ni Fórmula 3, ni No, Fórmula 2. no, Entonces no. no es un tema de género, no es un tema de sexista, ni mucho no, menos. es un tema de género, Perdón, no es sexista. no es sexista, perdón. Pero sí es de no, es, género. no es un tema sexista en absoluto, nada más que si no da los tiempos, no da los tiempos y no te van a regalar un asiento en Fórmula 1, tienes que ganar Fórmula 2. Y hasta como dije, hasta Fórmula 2 puedes pagar, Tatiana Calderón pagó, pero no última. Entonces, No, es lo que es. así es. Así que bueno, creo que con eso terminamos. Por ahí quizás. Uf, muchas preguntas, muchas preguntas. Y hablando un poco del dinero, es más, hablamos un poquito de eso, porque nos preguntaban al inicio del directo también, si es que ahora solamente pueden llegar los pilotos que tienen mucho dinero a la Fórmula 1. O sea, los que no son super pilotos sí tienen que pagar para llegar hasta Fórmula 2 y eventualmente, como fue el caso de Pastor Maldonado, como fue el caso de, ¿cómo se llamaba? Latifi, pilotos que tenían mucho dinero y bueno, andaban más o menos bien y podían pagar para correr. Pero los únicos que realmente no tienen que poner un centavo son los super genios, extraordinarios, fenómenos, tipo Hamilton, Raikkonen, Alonso, Verstappen, Leclerc, que los ven desde chicos, porque hay lo que se llama los cazatalentos, igual que en el fútbol. Que hay gente que va a los barriales, va a las categorías inferiores y están viendo a quién puede entrar, lo que hace el Independiente, por ejemplo. En Fórmula 1 es igual. Y claro, por ejemplo, Lewis Hamilton, McLaren lo vio desde pequeño, 12 años ya lo agarraron y le financiaron toda su trayectoria. A él no le costó, pero porque era un piloto extraordinario. Y esos son muy pocos, los demás necesitan... Pero eso hoy en día ya no pasa mucho. Antes pasó con Schumacher, que no tenía una familia muy pudiente, pasó con Hamilton, pasó con Fittipaldi, pero hoy en día ya es algo muy difícil porque una temporada en Europa de karting te cuesta más de $100,000 al año. Entonces ya para que te vean en el karting $200,000 al año, correr una temporada de karting en Europa, una temporada completa. Y eso es una. Y para estar al nivel que corren esos manes, tienes que correr 2, 3, 4, 5 temporadas. Tienes que gastarte por lo menos $1,000,000 para que el cazatalentos te vea. Eso de que pasaba antes de que chuta ibas a correr con llantas usadas como Hamilton o con Schumacher que sacaba las llantas usadas de la basura y ponía para andar y hacía los tiempos, eso ya no existe hoy en día. El karting se ha vuelto un deporte tan profesional, y yo lo he vivido, o sea, estuvimos en el equipo en Europa y los equipos allá tenían preparador físico, psicólogo, el que les preparaba los reflejos, les hacía calento, o sea, se ha vuelto demasiado profesional. Entonces ya para que te vean en el karting tienes que estar gastando $200,000 al año en una temporada en Europa completa, y de ahí tienes que pagar para irte a Fórmula 4, que es casi $1,000,000. Hoy en día para irte a Fórmula 3 estamos hablando de entre $1,500,000 y $2,000,000 para correr Fórmula 3 al año. Y Fórmula 2 estás hablando entre $3 y $4,000,000 para correr Fórmula 2 al año. Y si ganas Fórmula 2, bueno, te llevan a Fórmula 1. Pero o Y necesitas... eso quizás, no todos llegan. Claro, o necesitas un auspiciante como lo tuvo Checo o como Esteban Gutiérrez, que era Telmex, que era uno de los hombres más ricos del mundo, que les ponía toda la plata del mundo para que corran. Entonces ahí sí puede ser una familia que no tiene dinero, pero es muy bueno y tienes una empresa, un gobierno que te pone toda la plata, como le pusieron a Pastor Maldonado, PDVSA también le ponía toda la plata. Pero si no es dinero de tu familia, es dinero de algún auspiciante fuerte de tu país, o no llegas, básicamente hoy en día. Ese era el problema de Nico Hülkenberg, por ejemplo. Nico Hülkenberg nunca tuvo dinero y él dijo, yo no voy a pagar para correr. Su talento era tan extraordinario y es... Pero por no tener un respaldo es que se quedaba muchas veces sin volante o llegaba a equipos de mitad de tabla. Bueno, o sea, le faltó un poco de suerte también. Pero fue un gran piloto que no tenía los medios y gracias a su talento logró ir escalando, pero él nunca quiso ser un piloto pago. Y bueno, quizás por ahí pagó las consecuencias. Claro, y no siempre ser un piloto pago, no siempre es de que como Stroll que tu papá ponga la plata, o de como Checo de que Telmex ponga la plata, sino también es de tener un sponsor de país, como ha sido siempre los españoles. Siempre Banco Santander apoyaba a Alonso y luego a Sainz también. Donde al equipo que van, Banco Santander pone unos cuantos millones. Eso también lo vuelve atractivo para el equipo. O sea, si tienes a un Hülkenberg que es puro talento y a un Sainz que es casi igual de bueno, pero te va a traer $100,000,000, Ajá. ¿cuál escoges? Y ahí hay un caso muy, pero muy, digamos, que habla clarito el tema. No nos olvidemos que en el año 2010, para el 2010, Kimi Raikkonen tenía su contrato en Ferrari. Él tenía su contrato. Pero ¿qué pasó? Que Alonso venía con Banco Santander. Y Banco Santander ponía algunos millones y para algunas temporadas, si es que llegaba Alonso. Y Ferrari tuvo que decirle a Kimi que se vaya. Que qué pena, y le pagaron el sueldo, $25,000,000 le pagaron sin correr a Kimi Raikkonen, que se fue a correr rally y no le fue bien. Pero se imaginan ustedes, o sea, Raikkonen recibía $25,000,000 sin correr, pero claro, lo que le puso Santander era mucho más, y además, claro, llegaba un gran piloto, Alonso, pues no lo hubieran cambiado a Raikkonen si no era Alonso.
Pero ahí está justamente el tema del dinero. Incluso con un super piloto como era Kimi, igual tuvo que irse y se fue 2 años que no corrió Fórmula 1. Incluso Y un Ferrari equipo- le dijo hasta luego. Incluso un equipo que no le hace falta el dinero tampoco. O sea, incluso un equipo Claro. como Ferrari que no le hace falta la plata. Pero al final del Exactamente. día, si te vienen con 100, 200 millones, gracias. Y Fernando Alonso entonces dice, bueno, venga nomás, qué pena Kimi, te vas, chao, gracias, toma aquí están tus 25 millones Ya. de indemnización. Y a la casita. Así que bueno, ok, Así es, creo que más con eso carreras. terminamos hoy y nos vemos la próxima semana. Les recordamos, como siempre, que pues lo que dijo Philippe, tenemos el Pit de los Michelet, donde pueden volver a ver todas los conversatorios que tenemos. Por mi parte también tengo mi canal en YouTube, ahí está ya pues subida nuestro primer previo análisis en condensado, ¿no? Condensado en 12 minutos de lo que fue la carrera de ayer. La pueden ver en YouTube, Sinfonía de Motores, y Sinfonía de Motores el próximo sábado, en donde, bueno, también estaremos hablando de este último Gran Premio y el que se viene, que es Hungría, a semana seguida, antes de la para larga de verano de 4 semanas. Se van ahora de un circuito rápido, largo, en donde se puede pasar fácilmente de Spa-Francorchamps a uno de los más torniquetes que hay, que es Budapest, en donde ahí sí que largar en pole, en cambio, significa mucho, porque es muy difícil pasar por más DRS que tenga. Así que bueno, esa carrera va a estar buena también, creo yo. Así es que nos estamos viendo en algunos lugares. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Una buena noche. Gracias.